Vamos a hablar un poco sobre los reptilianos, güey. Dice, los reptilianos son una figura central en muchas teorías de conspiración y relatos de ciencia ficción. Se les describe como seres humanoides con rasgos reptilianos, piel escamosa, ojos rasgados y una presencia imponente, ¿verdad? Ok. O sea, en pocas palabras son asiáticos, güey. Algo así. Algo así. ¿Tú qué has escuchado Algo sobre así los reptilianos, Iván? A ver, cuéntanos, güey. Sí, he escuchado sobre los reptilianos. Más que nada en teorías de conspiración. Ujú. No me he metido yo al 100%, investigué un poquito acerca del tema, Ok. porque son parte de esas teorías de inspiración, de conspiración más A bien, huevo, sí. como la ufología, de los ovnis y todo ese rollo. Ajá. Y he escuchado cosas distintas, dependiendo de qué se trate, dependiendo de la persona también, de quién venga. Ok. Y por ejemplo, lo primerito que yo escuché acerca de estos seres es que son intraterrestres. Ok. O sea, sé que no vienen del espacio, no son extraterrestres, sino son intraterrestres. Intraterrestres. De O hecho, sea, hay que teorías que dicen provienen... que andan en cuevas, Sí. en el centro de la Tierra, ¿no? Algo Bueno, así. la primera vez que yo escuché sobre ellos era que venían de debajo de la Tierra. O sea, Ok. que dentro de la Tierra hay una especie como que de tierra subterránea, pero Ajá. que haz de cuenta que no hay núcleo en nuestra Tierra, que nuestro núcleo viene siendo un solecito chiquito, ¿verdad? Ajá. Y dentro de nuestra Tierra hay todo un ecosistema, criaturas diferentes y todo el rollo, y que supuestamente de ahí provenían los reptilianos, Los reptilianos. de una tierra interna, ¿verdad? De una tierra interna. Como el libro de Julio Verne, Ok. El viaje al centro de la Tierra, Ajá. más o menos era lo que contaba esa novela de ciencia ficción. O sea, que bajaban a la Tierra Ajá. y luego se encontraron con una cultura, un ecosistema. Civilización y Sí, todo. todo. Entonces, que esa fue la primera que yo Que tú yo viste, escuché. ¿verdad? Ajá. Y yo dije, pues suena chido, pero más como para una película de ciencia ficción, ¿verdad? Sí, a huevo. De Algo hecho, así. fíjate, güey, hay dos teorías, uno que es como que en el centro de la Tierra y otro que vienen de una galaxia, güey. Chécate esto. Según estas narrativas, provienen sistemas estelares de Alpha Draconis y habría llegado a la Tierra hace millones de años. Alpha Draconis fue llamado así porque parece una serpiente, ¿verdad? O sea, que sí serían extraterrestres en este caso. O sea, sí, pero hay varias teorías, como dices tú, de que intraterrestres en cuevas, pero hay otra teoría que vienen como que de un sistema estelar, güey, donde pues hay una, no sé cómo se le dice, como constelación que parecen serpientes, ¿verdad, güey? Ah, ok, Hay una que ok. parece una serpiente, entonces dice, bueno, pues ya la teoría la avanzan más de coño, pues estos vatos vienen de esa galaxia, vienen del Alpha Ok. Draconis, ¿no? Fíjate que el nombre está chido. Ahorita te voy a mencionar algo sobre eso que a lo mejor te va a hacer sentido. Ajá. Ok. Excelente, güey, pero continuemos, güey. Ok, continuamos. Bueno, se les atribuye una influencia profunda en la evolución humana, tanto biológica como espiritual, y se dice que han interactuado con civilizaciones antiguas moldeadas culturas y tecnología, ¿verdad? Pues siempre se ha dicho Ujú. que los reptilianos o personas como reptiles han estado a lo largo de toda la historia humana, ¿verdad, güey? De que lo representan Ujú. como seres como reptiles, ¿verdad, güey? Ya Sí. ves también Quetzalcóatl, que era como una serpiente emplumada también, ¿verdad, güey? Sí. Ujú. De hecho, va por ahí lo que te voy a mencionar ahorita. Ok, chéquense eso también. Algunas teorías más extremas afirman que tienen la capacidad de cambiar de forma y se han infiltrado en posiciones de poder desde gobiernos hasta el mundo del espectáculo, ¿ah? También dicen, Ujú. ¿verdad? De hecho, creo que hubo hace como 4 o 5 años, Iván, me acuerdo que había videos como de presidentes que, pues no sé si era con ella o no sé, pero como que de repente se volteaban y se les veía de que los ojos o las facciones de repente les cambiaban así como en forma de reptil, ¿verdad, güey? Ujú. De hecho, hay un caso, Iván, bien cabrón que vi de una chava que fue a un concierto, ¿verdad? No me acuerdo de quién era el concierto, ¿verdad? Pero dicen que como estas personas se alimentan de la energía humana, güey, que da cuenta Ujú. que en un momento en que esta cantante estaba cantando, como ella, pues es como Ajá. bruja, güey, dice que ella estaba así y estaba de que cantando y que en ese ratito que ella como que volteó la vio, güey, y estaba sintiendo como que las facciones le cambiaron por un microsegundo, ¿verdad? Y esta chava dice que ella lo presenció, ¿verdad? O sea, ella lo estaba viendo. O sea, ella fue a un Fue- concierto y estaba Ajá. con la cantante y todo, pero ella como tiene las percepciones de la brujería son muy alteradas, dice que ella de repente vio, güey, según ella, ¿verdad? O sea, Ajá. ella vio que según que la cantante, güey, como que Ok. sus facciones cambiaron de repente, ¿va? Ok. Y esta chava, pues, teorizó que esa cantante pues, estaba robando la energía de mucho La público, máquina. güey. O sea que su percepción de la realidad Ajá. probablemente estaba alterada. Puede ser, puede ser. A lo mejor se le olvidó contar que tenía algún pasesote de, Un pasesote, de algún polvito hongos blanco o algo, encima ¿verdad? o algún hongo que se encontró por ahí
Y entonces dijo, la cantante estaba en forma cambiando de forma, ¿verdad? Bueno, a lo mejor estaba bien fea, güey, ¿verdad? A ¿Quién lo mejor sabe? le dio una forma rara y parecía Ajá. alguien, o no sé, ¿verdad, güey? Y ahora mi pregunta sería, ¿sus asientos estaban hasta atrás? O sea, ¿era pobre la chava o tenía asientos VIP? Bueno, esta chava se llama Raquel, güey. La chava es una Ujú. youtuber, una señora que pues habla de espiritualidad, güey, cosas de magia y todo eso. Ah, ok. Y pues eso, bueno, pues dice que sí estaba adelante. y en Eso el le daba concierto- más credibilidad. Eso le da más credibilidad, ¿verdad? No sé si sí o si no, pero pues Ajá. está interesante, ¿no? O sea, Ok, son ok. historias que se me acaba de acordar que la vi hace como 4 o 5 años. Y Ujú. qué cosas que la mente almacena mucha información, ¿no? O sea, fue, Sí. fue algo que vi hace como 5 años, ¿no? Y me acordé ahorita. Órale. ¿no? Sí. Ok. Bueno, y sigamos con esto. Entonces se cree que los reptiles están que es el Donald Trump, güey, que están en figuras de poder y todo, Es ¿verdad, el güey? Donald Trump. Es el Donald Trump. Bueno, ese vato sí parece reptiliano, pero que está feo, güey. O sea, Pero es que él así nació. Es que O sea, sí no, nació. es que hay mucha gente que la están acusando de reptiliana, pero la neta, así nacieron. O sea, así nacieron, ¿verdad? Así que raza, al tiro con eso, hago. Bueno, sigamos con el tema. Dice, aunque estas ideas no tienen respaldo científico, su presencia en la cultura popular es fascinante, desde los textos sumerios hasta la serie como ven, ¿verdad? La serie es como una vez de ser una parte que salen reptiles, ¿verdad? Los reptilianos han sido Ajá. usados como una metáfora de control, manipulación y lo oculto, Iván. ujú. Ay, güey. Sí, así es. Sí. Pero tú que me ibas a decir ahorita de que salcó algo y me ibas a comentar algo ahorita de eso. Bueno, no específicamente de Quetzalcóatl, Ujú. pero sí estuve leyendo un poquito acerca del tema. A mí lo que, yo quería saber de dónde salía, de dónde salió específicamente la teoría de conspiración, Ujú. quién la inventó, por ¿Quién qué la la inventó? inventó y todo Sí, eso. porque tiene que haber un origen, o sea, tuvo que haber un primer Claro. cabrón, no creo que Yo- haya sido un vato de México. No, Yo siempre me voy al origen. Entendiendo origen. la historia de cualquier cosa, Ujú. entiendes su estructura, Su ¿verdad? estructura, ¿verdad? Entiendes su intención también. Bueno, pues También- aquí tengo la respuesta, Iván, ahorita te lo vamos a contestar brevemente, Ok, güey. ok. ¿Quién fue el que empezó esta conspiración? Un británico antisemita llamado David Icke fue el que empezó con este rumor en los años 90, güey. Sí, exactamente. O sea, este vato desde los 90 empezó a hacer ya conspiración, güey, de qué, güey, no, güey, los judíos no valen madre, güey, Ujú. yo creo en los reptiles, va, güey. Ajá. Sí, viste por qué eso de antisemita. Lo de este no tipo. investigué tanto, pero Ok. complementame, güey. Bueno, me fui un poquito a ver la biografía de él. Y resulta ser que se le dice que era antisemita, pero Ujú. porque él era negacionista del holocausto. Ah, ok. Eso me pareció interesante. Entonces, Negacionista del era- holocausto de Hitler. Oh. Sí, exactamente. A lo mejor te parece un poquito raro eso, porque pues ¿quién va a negar el holocausto, verdad? Exacto. Bueno, precisamente grupos antisemitas eran los que negaban el holocausto, porque Ok. ellos al negarlo estaban diciendo que los judíos eran los mentirosos. Oye, Iván, ¿para pero qué? como Ujú. quiera, perdón, que te interrumpa tantito. Sí. Como quiera, yo creo que si hay como un control en el sentido de la información, ¿no? Porque siempre los gringos Muchísimo. nos venden como los rusos son los villanos, güey. Que Sí. los alemanes son los villanos, güey. Ujú. Cuando sí, lo de Hitler estuvo mal, güey, estuvo malísimo, no digo que Ujú. estuvo bien. Pero también siento que hay algo más a fondo de allá, güey. O sea, Sí. como que no sé si los judíos querían apoderarse de Alemania o ya tenían demasiado poder en el país, ¿verdad, güey? Bueno, haciendo paréntesis de los Ajá. reptilianos, hablando un poquito de eso, Ajá. porque también son teorías conspirativas y la gente necesita, pues, saber con bases buenas, ¿verdad? Qué fue lo que pasó. Ok. Los judíos simplemente eran un grupo Ujú. que, pues, planeaba sobrevivir. O sea, lo que ellos estaban haciendo eran muy buenos para los negocios. Sí, la verdad. Eso es algo que sabemos todos. Los Ujú. judíos, por lo general, eran muy buenos para los negocios. Entonces, ellos, pues, en un país capitalista como lo era Alemania, Sí, simplemente, pues, estaban, pues, sobreviviendo, ¿verdad? Sí. Ahora, al ser muchos y Ok. al ser muy buenos para esos, tendían a ser ricos, ¿verdad? Pues sí. No todos los judíos eran ricos, eso hay que Sí, obviamente, ¿verdad? hay que tenerlo Pero en cuenta. entre ellos se apoyan. que yo Exactamente. sepa. Entre ellos se apoyaban, ellos hacían negocios que luego eran muy lucrativos Ajá. y como toda nación capitalista fueron incrementando sus precios, fueron poniendo a lo mejor un poquito más de exigencias laborales y todo ese rollo, y Alemania estaba pasando por una crisis económica
Ok. Tengo entendido que era bastante fuerte la crisis económica, Ujú. la gente no tenía trabajo, la gente estaba batallando para subsistir. Ujú. Ahorita como lo que estamos viendo en México, pero la gran mayoría, o más bien, eh, mucha gente empezó a señalar sin bases sólidas que los judíos eran la causa del problema. Era la cosa del problema. Porque eran los grandes empresarios Que les con iba mucho bien, dinero, que les iba ajá, bien, que controlaban muchas partes del poder, ¿no? exactamente, y ellos estaban incrementando los precios pues de todos sus productos, así con año, como la inflación, Sí, obviamente. sí, obviamente. Pero, digámoslo así, eran un grupo diferente al alemán. Ok. No era como el alemán convencional, ¿verdad? O sea, el judío se notaba su diferencia racial, ¿verdad? Ok, ok. Y el judío tenía también otro acento distinto, hablaban de forma distinta, a pesar de que Distinto. hablaban alemán, Ajá. hablaban con un acento distinto del alemán, tengo yo entendido. Como Por lo los tanto, chicanos, se- ¿va? Que hablan inglés, pero Claro. hablan formas Por extrañas, ¿no? por lo Bueno, tanto, échale bien, sí, por lo tanto es un grupo que se diferenciaba muy visiblemente del otro, ¿verdad? Ok. Del convencional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a generarse mucho odio contra ellos, Ok. porque la gente los empezó a señalar como la causa del problema de la economía de Alemania. Ok. Y más otros temas que también estaban dentro de la cultura, pues Alemania también tiene cierta cultura, los judíos tenían otra, Ujú. etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hitler hizo mucho eco con la gente, porque él lo que hizo fue decir en sus discursos, en sus primeros discursos, estos son el problema. Ok. Estos son el problema. Los Echarle judíos la son el culpa problema. a algo. Les echó la culpa a los judíos de todos los problemas que estaba teniendo Alemania en ese momento. De hecho, fíjate que está muy interesante lo que dice Iván, porque me recuerda Ujú. cuando dicen que cuando le ponen nombre a algo, deja de tener tanto poder, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, Ujú. si para los alemanes el problema era Ujú. los judíos, pues ya es más fácil arreglar el país, ¿no? De que, pues este es el problema, lo Ujú. quitamos y se va a arreglar. Identificaron a un enemigo. Identificó a un amigo Ese es como el el- bullying. Ujú. Antes, pues había estado Sí. el problema que estaba el acoso, pero no se le llama bullying, güey. Ujú. Ya identifican lo que es el bullying, Sí. entonces ya puedes poner un nombre al problema y de ahí, pues Deja intentar tú- mejorarlo. Ahí. Deja tú ponerle el nombre al problema. Ujú. Le pusieron cara, Ey, nombre y apellido a ese problema. y lo exterminaron. Exactamente. Bueno, Pues, mira, no, es que porque hay está, un chingo, está cañón. ¿verdad? Es como solo chirigüeyos, Ajá. o sea, son un chingo. Exacto. Bueno, exactamente, es lo que estamos haciendo, es lo que sucede en muchas sociedades humanas. Haz de cuenta que, oye, si tú dices, el bullying es un problema, Ajá. ok, el bullying, o sea, un concepto, Ok. algo, un suceso es el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Erradicar ese problema. Erradicar el problema. Pero cuando tú dices, Alfonso López es el problema porque fue el generador del bullying en todo el país, a la torre, entonces ya le pusiste cara, ya le pusiste nombre, la gente se va a ir sobre eso, pero con una ferocidad cañona porque ya lo humanizaste. Ya lo humanizaste. El problema ya lo humanizaste, ya lo antropologizaste. Es verdad, tienes Antropologicaste, ¿verdad? Antropologizaste, sí. Entonces, ese antropologizar, ¿cómo sería? Fíjate que de Antropolizar, repente- antropolizar. Antropolizar. sería. Ajá. Aquí en la nebulosa de repente sacamos Sí. palabras raza, no se asusten. No, es que sí es una palabra. Sí, existe, excelente, existe. ¿va? Pero sí hay veces que decimos palabras Sí. que de repente ¿va? Porque es como la idea de Dios. Ujú. La idea de un Dios antropológico, eso es antropolizar un concepto, algo que no era de esa forma, y cuando tú lo antropolizas es darle características humanas, Ah, ok. ¿verdad? Entiendo. Entonces, Dios es un Dios antropolizado, porque nosotros le hemos dado nuestras características a ese Dios, ¿verdad? Exactamente. Lo cual no debería de ser así, pero bueno. Sí, porque según Dios Ujú. es un ser, una Es un ser esencia. incorpóreo, es una presencia, es un De- algo. Ajá. De hecho, estaba viendo que las feministas dicen que porque es hombre o mujer, ¿verdad? Y luego, pues, Sí, en un sí, debate. típico. Pues en el debate que vi de este chavo, Ajá, que él típico. dice, la chica trans le dice, oye, pero Dios es mujer o hombre, ¿verdad? Ujú. Pues es que Dios, hasta él mismo le dijo, Dios no tiene género. A lo mejor Jesús sí, Exactamente. a lo mejor Jesús sí es hombre, ¿verdad? Pero lo que es Dios, Dios no tiene género. O sea, Ajá. Sí, bueno. Pero no salgan de contexto y digan que es trans, ¿verdad? O sea, o que es no binario, ¿verdad? Porque Ajá, Dios típico. no tiene género. O sea, Sí, lo típico. El vato te mata. de Es la nada. asexual, es asexual, es no tiene asexual. género. Es una papa, Pero es bueno. asexual. Es una papa. Como nos enseñan en la secundaria, ¿verdad? güey? Ya sé. Pero bueno, ajá, continuando con lo que te estaba platicando. Sí, échale. Entonces, eso fue lo que pasó en aquel entonces. Ajá. Se le puso
cara, se le puso nombre al problema y entonces toda la gente se fue sobre los judíos, que no tenían el problema real. Ellos no eran los causantes de los problemas económicos de Alemania, sino que ellos venían arrastrando una serie de problemas desde muchos años antes, y como en toda sociedad capitalista, que lo estamos viendo aquí en México, que no tenemos la posibilidad, o sea, casi los jóvenes de comprar casa, ni de crear un patrimonio así como nuestros padres y todo eso. Esto, ¿sabes por qué la gente no se ha radicalizado y no ha ido con antorchas a querer linchar al causante del problema? ¿Sabes por qué? Porque no le han podido poner rostro. Pues sí. Ese es el detalle. Si la gente ahorita dijera, el culpable es el presidente, o el culpable es este otro, o así, luego va a querer hacer justicia social y a querer linchar a ese grupo de personas o a esa persona. Pero cuando el problema no tiene un rostro, es que entre todos, o no lo consideran tan importante, o así, fíjate qué cosas, ¿no? O sea, sí, o sea, porque como que el cerebro humano necesita tener ese, de que, el culpable es ese, para poder irlo a linchar. Pero, para poder arremeter físicamente contra el problema, cuando no debe de ser así. Exacto, un caso de las feministas que pasan un hombre violador, güey, y ellas van a romper estatuas y hacer marchas. Está bien, o sea, qué bueno que hacen marchas, va. Y a linchar a los hombres que pasen por ahí cuando nada que ver. Vatos que están trabajando. Oye, feministas, ¿por qué no recorren las noches todos los días, güey, con bates y palos, güey, y al momento de encontrar el violador lo matan? A ser vigilantes, ¿no? Nocturnos. Ser como Esponja, güey, vigilante del aula, ¿verdad? Haz de cuenta, sí, ¿verdad? No, porque luego van a estar chocando carros y todo ese rollo. Todo exacto, güey, pero, o sea, el problema se lo echen a una estatua, güey, una de esas. El problema son, pues, gente que no tiene valores, güey, tanto hombres como mujeres, son el problema, ¿verdad? Simón. Y quieren echarle la culpa a un repartidor de Rappi, güey. O sea, exacto. No. La gente común no tiene la culpa del problema. El problema siempre lo tiene alguien que probablemente ya ni siquiera está vivo. Sí, o en la cárcel, o no sé, ¿verdad? No, ni siquiera en la cárcel. Porque la gente olvida que tenemos muchos años de historia. Y que el problema lo empezó una persona que ni siquiera supo que estaba empezando un problema. Entonces, realmente no hay culpables. O los culpables ya están muertos, o la gente que es la culpable ahorita no sabe que está siendo culpable, porque también muchos problemas económicos y echarle la culpa directamente a los ricos. Muchos ricos ni siquiera saben que son parte del problema. Exacto. Porque ellos lo que quieren es sobrevivir, igual que toda la gente, o sea, está viviendo su vida, está viviendo su vida, entonces tampoco, o sea, echarle la culpa así a la gente, pues no. Entonces, Hitler, por eso en ese entonces, hizo mucho eco con la gente, y empezó un movimiento que pues fue desastroso para todos los judíos. Entonces, yo creo que fue un movimiento más que todo político, ¿no, Iván? Oye, vamos a echarle la culpa a Fue político, fue social, como le hizo un poco AMLO, Andrés Manuel. Yo voté por él, no digo que no. Pero sí, hay que admitir que Andrés Manuel hizo un discurso odio. Que todos teníamos odio ya porque pues el gobierno mexicano roba y roba y roba. Entonces ese odio Andrés Manuel lo fomentó, güey, para que votáramos por él, y así fue. Yo voté por él, la verdad. Claro, es mucho más fácil empatizar con alguien cuando estás de acuerdo en un enemigo en común. Exactamente. Sí, o sea, cuando tienen un enemigo en común, te alías con cualquiera, man. Es verdad, va. Pero cuando alguien te dice, este es mi amigo y ese también es tu amigo, difícilmente tú te haces amigo de esa persona. ¿A poco no? Pues sí. Pero cuando tienen un enemigo en común, güey, o sea, las alianzas salen hasta debajo de las piedras. Exactamente, güey. Sí, güey, y hasta agarran más vuelos, o sea, hasta cañón, sí. Es como cuando van a linchar a alguien, como dices tú, o sea, güey, pues se levantan todos, güey, con palos y claro. ¿Tú qué haces aquí? Pues no sé, güey, pero pues todos. Pero yo me uní. Pero yo me uní, ¿verdad? Y eso. No, porque también me cae mal este güey, o sea, claro, así porque la otra vez me dijo esto, güey, va a ver ahorita. No, y ahí empezó una campaña, pero deja tú, la campaña no creas que empezó con el Holocausto, no, el Holocausto fue de las últimas cosas. Fue lo último. No, la campaña empezó con una campaña de desprestigiación hacia los judíos. Empezaron a hacer películas que hacían quedar mal a los judíos, donde los representaban como personas sucias, personas con facciones horrendas. Narizones, ¿verdad? Los caricaturizaron a un nivel que no te imaginas. Oye, no sé si sepas, Hitler era súper católico, ¿no? ¿O no?
Hitler creía en Dios, era Ok. religioso, pero no recuerdo qué religión era, o sea, no... Bueno, porque también si creo, acaso no güey, lo tenía. que cargan su maldición los judíos porque pues mataron a Jesús, güey, no mames. Bueno, es que si tú ya te vas también a la facción religiosa y todo, te vas a encontrar con muchas cosas, muchas razones por las cuales odiar a los judíos, o sea, Sí, sí. entonces la neta, por eso, muchas personas consideran que meterte a ese tipo de religiones, a ese tipo de grupos y todo, fomentan el odio, y muchas veces sí es cierto. Es verdad. Son seres humanos, o sea, y lo que te dice, pues, los nuevos valores, ¿verdad? Que Sí, pues sí, por estamos más que no fomentando. valga madre, güey, pero pues ahí está, güey. Pero, ¿por qué todo el grupo? O sea, sí, no, sí, no, o no sea, tendría a que... lo mejor hay judíos que son malas personas, pero pues a lo mejor hay unos buenos, ¿verdad? Es que claro, en todo grupo de personas, en Hay todo buenos grupo y social, malos. en toda religión, en toda nación, hay gente buena y gente mala, en todas partes. Pero sí Entonces, está el estereotipo que el judío es de dinero, ¿no? es que los estereotipos, ese es el problema también. Porque tú puedes decir de que, mira, este cuate mío es de tal denominación religiosa y esa religión tiene fama de ser muy mala, ¿verdad? Ok. Han hecho cosas muy feas, su líder ha hecho cosas muy feas. Pero este camarada es muy buena persona, yo lo conozco, tiene muy buenos valores. Entonces no puedes generalizar. O sea, generalizar, ese es el problema, la generalización. Exacto. Pero si tú dices, algunas de estas personas han hecho esto, o algunos de estos otros, pero si no generalizas, entonces está bien tu comentario. Está bien tu comentario. Está bien. Pero bueno, continuando con lo que te estaba comentando de lo del holocausto y todo ese rollo, empezó con una campaña de desprestigiación. Ok. Se hicieron películas, carteles, se hizo una publicidad muy fuerte en contra de ellos, y luego empezaron a querer erradicar el problema, según esto, Ajá. atacando sus fuentes de ingresos. de ingresos, Oh. que son las tiendas, todos los negocios que ellos tenían, pues los estaban rompiendo los cristales. De hecho, Oh, no, a esa noche se le conoce como la noche de los cristales rotos, cuando se llevaron a todos los judíos. Fíjate que escuchó el nombre, pero no me acuerdo así de eso, ¿verdad? Así se llama. La Se le noche. conoció como La noche de los cristales rotos. Fue una noche de 1938, si mal no me equivoco. Ajá. Que fue el ataque masivo, así, todos los judíos que tenían negocios en Alemania, porque literalmente llegaron nazis, o gente común también de los barrios, con piedras a romper los vidrios y a llevarse todo. A llevarse todas las posesiones y a llevárselos a ellos también. O sea, no nomás a ellos. Sí. Y luego, deja tú eso. Fue un linchamiento, ¿no? O Fue un sea, linchamiento cañón. la Después de eso, vino una campaña, pero fuertísima. O no sé si fue antes de eso, de no le compres nada a un judío. Y básicamente lo que ellos estaban haciendo era, en cada tienda, en cada negocio que tenían los judíos, ponían grafitis así de una estrella, de la estrella de David, así, de judíos, Ajá. para que la gente supiera que ese negocio era un negocio judío y que no debías comprarle a ellos. Así de cañón, Así o de sea, cabrón estaba. entonces muchos judíos lo primero que experimentaron fue una quiebra económica cañona. Otros huyeron del país antes de que la cosa se pusiera más fea, Sí, o sea, previendo que se iba a poner más Se fea. previnieron, ¿verdad? Ajá. Y muchos otros sufrieron, pues, lo que ya sabemos. Después de la noche de los cristales rotos, se llevaron deportados a muchos judíos de toda Alemania a los campos de concentración que ya estaban previamente hechos precisamente para ese fin. Para ese fin. Bueno, aquí es donde entran los negacionistas. Lo hicieron jabones. Fíjate, la palabra negacionista, tengo un problema con esa palabra. Ajá. Porque casi siempre está atribuida a gente muy necia, Ok. ¿verdad? Negación, o sea, Sí. negar Como al Ajá. compa que le hicieron el Contreras en el jale, ¿verdad, güey? Haz de cuenta, el sí, Contreras, el vato el de- Contreras, está es alguien que contra, niega, güey. ¿verdad? Sí. Que no Entonces- esté mal, fíjate, también es una parte buena de que, oye, qué bueno que eres crítico, güey. Pero hay gente que sí es Contreras nomás porque sí, güey. O sea, no por crítico, exactamente. es nomás porque sí, ¿verdad? No. Entonces, bueno, en este caso sí hay argumentos. Ok. Pero me suena un poco porque leía acerca de ese negacionismo, del Ajá. negacionismo del holocausto, que yo nunca había escuchado de Sí, eso. pues no. Tienen argumentos un poco como los que niegan que el hombre haya llegado a la luna en 1969. Ujú. Bueno, estas personas dicen que el holocausto nunca sucedió, que es una propaganda, pues no me acuerdo de qué grupo, de qué nación o de qué cosa, ¿verdad?
como para desprestigiar a Alemania de que organizó esa masacre en contra de todas esas personas. Pero pues esos argumentos se caen inmediatamente cuando tú checas registros históricos, cuando hay pruebas físicas del Holocausto, porque están los campos de concentración en Alemania. Alemania muchos años trató de ocultar esa información, porque no crees que la información salió, la guerra acabó en 1945 y al siguiente año salió todo eso. No, tardó en salir. Okay. ¿Por qué? Porque Alemania hizo hasta lo imposible porque no se conociera lo que pasó. Pues sí, pero pues obviamente, historia, pues se va a conocer. Obviamente muchos judíos como Ana Frank, el diario de Ana Frank, su prima, muchos que resistieron y que lograron salir pues vivos, ¿verdad? De pues todo sí. eso, ellos empezaron a contar todo lo que vivieron. Entonces, oye, que una persona diga, masacraron a toda mi cultura, mi nación y todo el rollo, bueno, es nada más una, ¿verdad? Oye, pero ya que cientos de personas cuenten cosas parecidas o lo mismo, oye, pues ya estaríamos hablando de que, qué casualidad que se pusieron. Es una realidad, ¿no? O sea, es una realidad. Oye, pues es que es difícil negar esa realidad, porque a como era el Tercer Reich, a como fue, a como era el régimen alemán, a como eran los discursos de Hitler, a como eran los nazis, ¿verdad? O sea, así de herméticos, así de una ideología muy, muy fuerte, muy, ¿cómo te digo? Pues sí, o sea, muy radical. Muy radical. Era la palabra que estaba buscando, muy radical. Es difícil no pensar que hicieron cosas así. La verdad, o sea, sí es que hay historias inclusive de cuando Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam. Ey. Y muchos de sus soldados hicieron cosas atroces en la guerra de Vietnam. Lo que no tenían nada que ver con la guerra. Lo ¿verdad? que pasa en las guerras, ¿verdad? O sea. Exactamente. Entonces, esto también fue una guerra. Ey. O sea, que no te quepa duda que hicieron eso y cosas 1000 veces más peores. Hambrunas, güey, violines, de todo. De todo, sí. Saqueos, güey, matar niños, güey. Sí. O sea. De hecho, ¿te sabes la historia de Hannibal Lecter? Es una historia sí, del doctor, ficticia. sí, el doctor. Bueno, esa historia cuenta que Hannibal en su infancia, Ajá. ellos vivían en una cabaña, era el frío, no me acuerdo de qué parte de Europa, y vinieron unos soldados que venían no me acuerdo de qué país, ¿verdad? Pero había una guerra, ellos venían no me acuerdo de qué país, pero eran aliados de ellos. Okay. O sea, haz de cuenta que pertenecían a la misma nación, no creas que eran enemigos, no eran soldados enemigos. Y estos se refugiaron en la cabaña de Hannibal, porque pues el frío estaba muy intenso. Al parecer la tormenta no se iba a ir, no se iba. Entonces Hannibal tenía una hermana chiquita y lo que hicieron estos tipos fue decidir matarla y comérsela. Y también se la dieron a Hannibal, sí, para que él sobreviviera también y planeaban comérselo él también. Pero resulta ser que la nieve se fue, o sea, la tormenta cesó y entonces los soldados se fueron, ¿verdad? Y lo dejaron vivo a Hannibal. Y él creció con esa cosa, con ese trauma. Con ese trauma, y por eso él de adulto empezó a comerse sus víctimas y todo ese rollo, que lo primero que hizo fue buscar a esos soldados y comérselos a ellos. Como una forma de venganza. Entonces, fíjate, esa historia es ficticia, pero muestra una realidad que viven muchos de los que vivieron en esas guerras, es que cometieron actos atroces. Sí, no, con tal de sobrevivir. Que fácilmente pudieron pasar, güey. Claro, o sea, yo no lo dudo, o sea, que alguien se haya echado de botana a su compa con tal de sobrevivir. Sí. Como en el caso de creo que fue creo que allá donde están los países africanos, güey, ¿cómo se llama? Sierra Leona y eso. Ajá. Que los vatos que gobiernan ahorita el país, que eran puros delincuentes, mataban a sus enemigos y se los comían, güey. Hay un video en Twitter donde salió un vato comiéndose un pedazo de pata de alguien, ¿verdad? Imagina. Según para ellos, para la magia negra, era como un ritual de que me estoy comiendo a mi enemigo, me está dando más poder. Bueno, o la Sociedad de la Nieve, que se pasó aquí en Latinoamérica y que es un caso que a la gente le tocó un poquito más de cerca porque hay un documental en Netflix, creo. Ok. El de Himalaya, del choque del avión. Que chocó un avión y no es un documental, es una película, creo. Ok. Bueno, es que hay una película que es de que cayó un avión en Argentina, los Andes. Exactamente. Y que se tuvieron que comer entre ellos para sobrevivir, güey. Pero es que antes del documental, güey, yo vi la película de los 90, 80,
cuando estaba en VHS, ¿verdad, güey? Órale. Y está bien fuerte la película, o sea, pues... Sí, está... O sea, ya se murió mi compa, pero pues tenemos hambre, güey. Tenemos hambre, a la máquina. Está bien, cabrón. Está cañón, está cañón. ¿Tú me conmoverías ahí, mi Iván, si tu hubiera canibalismo, güey? No, la neta yo no. No, ni yo. Ni yo a ti, compadre. Mejor me echo una caguama ya. Tendría que estar en una situación sumamente, pero muy, muy fuerte para que yo decidiera... que claro, ellos fue lo que dijeron, o sea, pues sí. De hecho ellos eran profundamente católicos. Y deja tú, o sea, pues la religión, o sea, te prohíbe, está prohibidísimo el canibalismo. Si no te permiten la sangre, güey, menos la y de hecho, carne, varios de ellos dejaron de creer en Dios precisamente por esa experiencia. Madre. Sí, porque están las entrevistas y varios de ellos le pidieron perdón a Dios por lo que estaban haciendo. Está cañón, pero bueno, o sea, nos desviamos un poco del tema, principal. Vamos a rellenar este tema, no hay problema. Sí. Pero bueno, volviendo a eso, eso es lo que hacen los negacionistas del Holocausto. Dicen que eso no fue verdad, que es una, que es una cortina de no sé qué gobierno, para dejar en mal a Alemania y que no sé qué rollo y así. Pero pues oye, toda la demás evidencia está ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo negarlo? Y aparte si tú le preguntas a cualquier persona que su antecesor, que tuvo algún pariente que murió en esas condiciones y todo eso, pues ¿cómo se lo vas a negar a esa persona? Exacto, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo. O sea. Bueno, esta persona, David Icke, ¿verdad? Icke, sí. Bueno, él escribió libros que niegan el Holocausto. Y no nada más eso, sino que también empezó el rumor o el mito de los reptilianos. Este señor, pues era novelista, creo, o algo así, no sé. Y entonces empezó a teorizar, empezó así a sacar como que que existe esta subcultura y todo ese rollo y así. Ajá. Entonces nomás para que veas de quién viene. Aunque o sea, sí, pero como quiera yo digo que sí hay casos de repente extraños que pasan. También estaba viendo historias como de terror de soldados, algunos soldados de México que han visto criaturas extrañas, güey, en los bosques, güey. Hay un ejemplo de un soldado que le tocó un turno de noche, güey, y aguanta que esta persona, güey, pues estaba solo, tuvo 3 días ahí, güey, y que dice que de la nada de repente escuchó ruidos extraños y vio a 5 personas con capuchas, como que estaban sacrificando a alguien, ¿verdad? Ya. Y aguanta que al voltear a verlos, dice que tenían pues cara de reptil, ¿verdad, güey? Okay. Estas son historias como de terror que yo vi, güey, y están como que muy interesantes y te dejan perplejos. Pero fíjate, Iván, aquí hay otra cosa, güey. Hay una cueva en Vietnam, güey. La verdad no me di la tarea de poner el nombre, ¿verdad? Pero hay una cueva en Vietnam que ha sido muy investigada, güey. Ya que varias gente de la localidad cerca de esa cueva dice que ha visto, güey, un ser extraño con forma de reptil que anda por ese lugar, ¿verdad, güey? Ok. Bueno, y a cuenta que lo que pasa que es esa cueva es la más grande del mundo, güey. De hecho, esa cueva es tan grande, güey, que tiene su propio ecosistema, güey. De hecho, hay un video en YouTube que yo logré ver, güey, y entran unos excursionistas, ¿verdad, güey? Y estas personas entran y adentro de la cueva tiene su propio ecosistema en cierta parte de la cueva, güey. De hecho, hay monos, güey, hay animales salvajes. Y esto, cabrón, ya estoy como que otra vez en la selva, ya salí. No. Todo eso adentro, la cueva es tan grande que tiene su propio ecosistema. Dices tú, ok, pero ¿cómo la luz y eso, güey? Bueno, pues en una parte arriba de la cueva hay un agujero, güey. Y en ese agujero es donde caen algunos rayos del sol. Y de hecho lo interesante, güey, de esto es que los árboles son muy chiquitos, güey. Los árboles son delgaditos, pero son muy largos, güey. ¿Para qué? Para subir y alcanzar los rayos del sol. Ah, órale. Y eso está bien interesante, me voló la cabeza, pero lo que más me gustó, güey, no pasa nada. Lo que más me gustó fue que hay monos, güey, hay de todo, insectos, güey, hasta peces y todo, güey. Entonces, si estamos viendo que hay una cueva que es tan grande que puede tener un ecosistema, güey, ¿qué pasaría si hubiera un animal, güey, que de alguna forma evolucionó en un lugar muy aislado de la Tierra? Por eso se cree que hay como seres intraterrestres, algunas teorías también, ¿verdad? Sí se puede, ya estaría por verse si son inteligentes igual que el ser humano o no. Sí, güey. O que tienen cierto grado de inteligencia. Estaría bien cabrón, güey. Estaría muy cañón, ¿verdad? Imagínate un mono, un delfín que siga desarrollándose y que no lo vemos y que sea súper inteligente, güey. Sí, de hecho se dice también que probablemente en la Antártida
bajo el hielo haya un ecosistema de peces y de bacterias y todo que lleva millones de años formándose ahí y del cual no tenemos conocimiento. Ojo, Iván. Dicen, güey, que los dinosaurios se extinguieron, ¿verdad? Ajá. Pero ¿cómo no sabemos si hay criaturas, güey, reptilianos, que algunos quedaron vivos y siguieron evolucionando durante... ¿Hace cuánto fueron los dinosaurios, perdón? Hace 65 millones de años. ¿Te imaginas que de todas las especies de dinosaurios, algunas 2 hayan quedado vivas, güey? Y estas se siguieron Es que sí las hay, es que sí las hay. Es que, fíjate, es que por eso la gente no entiende la teoría de la evolución, el concepto de evolución. Porque básicamente dicen, es que no hay dinosaurios aquí. No sé si hay. Sí, los hay. Los reptiles. No, las aves también son dinosaurios. Bueno, sí, las gallinas también, sí, cierto. Es que fíjate, por eso te digo, mucha gente como que no lo entendió al 100%. Sí se extinguieron muchas especies de dinosaurios y todo, ¿verdad? Ajá. Pero no se extinguieron todos. Okay. Todos. O sea, hubo muchos que sobrevivieron. Entre ellos los cocodrilos dicen que son parientes muy cercanos de los dinosaurios. De los dinosaurios. Los caimanes, ciertos reptiles también son parientes muy cercanos de los dinosaurios. Son descendientes de ellos, ¿verdad? Pero también muchas aves. Ok. Y las aves tienen cierta estructura que se asemeja mucho a ellos y se han encontrado mucha evidencia fósil de que fueron cambiando con el paso de los millones de años y que ahorita son esas especies que vemos ahorita. Fíjate, esto es algo que me pasó en el trabajo. En el trabajo hay muchos correcaminos. Ok. Muchos correcaminos. Oh, qué chido, güey, qué chido. La neta, nunca había visto tan de cerca un correcaminos como el correcaminos es como un coyote, ¿no? Algo así. No, es un ave. Ah, cabrón. Es un ave. Ah, cabrón. Sí. Ah, perdón, me equivoqué. Sí, o sea, el correcaminos es el ave. Sí, cierto. Haz de cuenta que corren así, también tienen la capacidad de volar, pero nada más vuelan muy poco, en ciertas situaciones que es absolutamente necesario. Okay. Pero son aves muy veloces y siempre cuando corren ponen su cuello recto así de forma horizontal con el pico así. Ah, cabrón. Y la cola recta hacia atrás, ¿verdad? Se ve chido. Y las patitas así van. Que dices un pinche dinosaurio, sí. Cabrón. Bueno, exactamente es lo que te iba a decir. Una vez me tocó ver un correcaminos. Me doy cuenta que estaba en cierto punto así en el horizonte y el sol estaba ocultándose por el otro. Entonces me doy cuenta que la luz le estaba pegando de frente, ¿verdad? Okay. Y yo miré y vi cómo el correcaminos pasó, ¿verdad? Okay. Entonces yo dije, no manches, si yo no supiera de la existencia, porque también tiene una cresta hacia arriba los correcaminos, se ven raros, que ¿no? son plumitas, ¿verdad? Sí. Pero parece cresta de los dinosaurios de antes. Sí, cierto. Si yo lo vi, dije, si no supiera de la existencia de los correcaminos, diría, eso es un velociraptor. Se parece un chorro al velociraptor. Porque la misma forma, la misma estructura, la misma forma de caminar, como dicen que eran los velociraptors, esas mismas formas de mantener el cuello erecto, así, o sea, fijado. Entonces, y dije, no manches, o sea, ¿cómo no dudar? O sea, que son descendientes de los ¿cómo dudar que son descendientes de esos dinosaurios, verdad? Sí, cierto. Se dice también que ciertas especies de aves como las gallinas y otras especies también descendieron de esos dinosaurios. Okay. Entonces, sí, no se extinguieron por completo. Okay. Al haberse extinguido por completo sí, no habría. Imposible, había mucha vida, o sea, obviamente alguna especie iba Entonces, a quedar, la hipótesis que más tiene peso ahorita es de que el asteroide no arrasó con toda la vida de todos los seres vivientes de la Tierra, porque eso pues habría acabado con todo, sino que más bien lo que hizo fue crear un cráter muy grande y levantar una estela de polvo así muy, muy densa en todo el planeta. Ajá. Todo el planeta quedó cubierto por esa estela de polvo y gases y todo el rollo. Y lo que pasó fue que la luz del sol no le llegó durante millones de años o miles de años. Y el frío que se generó en todo el planeta, que fue la edad de hielo, fue lo que acabó con esas especies de dinosaurios que no tenían suficiente cobertura, que tenían así la piel áspera, que estaban más adaptados para el calor. Empezó una temporada de frío muy, muy cañona. Y por eso las aves tienen plumas. Sí, que duró millones de años y las especies que no estaban adaptadas para el frío murieron. Todas las demás que tenían pelaje y que se estaban adaptando bien. Les faltaba mini split, pollo. Entonces, en calor. Exacto.
Entonces, eso fue lo que acabó con ellos. De hecho, fíjate, bueno, te voy a dar una nota Sí. que me dio un chingo de risa, güey. Esta va para el TikTok. ¿Te crees? Ok. Me dio un chingo de risa nota, güey, porque da cuenta que en Ciudad de México, güey, hay como un cráter grande de un volcán muy antiguo, güey. Uh-huh. Y ese cráter me da risa porque, pues, ya tiene casas y todo, ¿va? Uh-huh. Pero es una parte, creo que Ecatepec, Iztapalapa, una parte mucha delincuencia. Y los comentarios abajo me dan chingo de risa que decían, si este volcán hace erupción, se baja un 30% la delincuencia en Ciudad de México, güey. Se los lleva a la chingada a todos, cabrón. Ok. Pero me da un chingo de risa porque se ve el cráter así, güey, Sí. con las casas, ¿verdad? Lo de que si el cráter explota, la delincuencia se baja un 30%, güey. Sí, son memes, ¿verdad? O sea, que Me da un chingo de risa, que güey. reflejan un problema social, ¿verdad? Paramos, Pero... paramos. Ok. Ahora salimos, güey. También está fluyendo chido, güey. Ya estoy ahorita nomás lo corto con edición. Ok. Ponte en la postura. Muy bien. ¿Ya tomaste agua? Sí. ¿Qué estábamos diciendo? De los dinosaurios, De los ¿verdad? dinosaurios, sí, échale. Bueno, entonces así es como se extinguieron esas especies, pero más que nada las especies grandes. Más grande, ok. Las grandes que no estaban adaptadas para un clima frío. Frío. ¿verdad? Sí, aparte si no había comida, güey, pues, Ujú. pues un vato que come, no sé, unas 2 toneladas de carne, pues está cabrón, ¿verdad? Y no sé si sabías, pero en la temporada que vivieron esas especies de reptiles, o sea, muy gigantescas, la temperatura promedio del planeta Tierra creo que era como de unos 50 o 60 grados centígrados. O sea, güey. no había hielo. O sea, estaban en toda la caderita, tierra, güey. O sea, estaban caritas. estaban en caderita. Toda la Tierra era un clima tropical, men. Ok. O sea, lo que nosotros ahorita conocemos como el Ecuador era la parte más caliente del planeta, Ay, güey. pero cañoncísimo. Y los polos no eran hielo como lo son ahorita. Pues sí. Eran un clima tropical. Tenían un clima tropical. Cabrón. Entonces, pues, ¿qué especies sobreviven en esos ambientes? Obviamente especies como reptiles. Como las lagartijas, tú los ves en el solazo, Exactamente. 40, 50 grados en el pavimento y hasta estaban bailando. Exactamente. Luego llega una temporada de frío muy intenso, ¿verdad? De miles de millones de años así de un frío cañoncísimo. ¿Qué especies sobreviven en el frío? Pues obviamente las especies que tienen pelaje, Pelaje. que están adaptadas para el frío, que almacenan más grasa y todo. Por eso nosotros los seres humanos que venimos de una era de hielo que terminó hace como 12,000 años, como hace 10,000, 12,000 años, Sí. nosotros teníamos mucho pelo en nuestros cuerpos. No, y todavía, veníamos- hay raza que está y bien todavía. peluda. Hay raza que está Sí. bien peluda, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque veníamos de una temporada de frío bien cañón, y por eso estamos como que un poquito más adaptados a esos climas. Más adaptados. De hecho, fíjate que nuestro sistema no sé cómo se dice, enfriaje o no sé, de enfriación o cómo se diga. De enfriamiento. De enfriamiento, perdón. Dicen que es muy cabrón, güey, porque nosotros podemos estar mucho tiempo corriendo, caminando, y Sí. nuestro cuerpo se regula la temperatura, güey. Y Sí, eso, regula la y eso no temperatura. todos lo tienen. De hecho, si un grupo humano en la antigüedad cazaban por decir un jaguar, güey. Sí, güey, el jaguar corre, güey. O sea, 100 kilómetros por hora, un chingo, 200, no sé cuánto corre, güey. No, 200 no creo que tanto, va. Ajá. Pero el humano no corría tanto. Pero ¿cuál es el problema del humano? El humano lo podía seguir 50 kilómetros caminando, güey. Ya cuando el jaguar, o digo, el chita, güey, se cansaba porque pues, se calienta tanta velocidad que tienen. Bueno. El humano va a seguir caminando y lo vas a alcanzar, güey. O sea, tenemos un sistema de enfriación muy cabrón, ¿verdad? Bueno, aquí es donde... Enfriamiento. Ajá. Aquí es donde mi tesis es, pues, derrumbar la teoría conspirativa. Ah, ok. Porque, Ajá. los reptilianos para mí son una especie
que no podría existir Ok. ahorita. Y te voy a explicar por qué. Porque primero, su composición es antropológica. Ok. Tiene forma humana, ¿verdad? Ajá. Tiene brazos humanos, tiene torso humano, piernas humanas, cabeza humana y tiene inteligencia humana también. Ok. Y su exterior, o sea, es decir, su composición Ujú. externa, ¿verdad? Y también interna, según la teoría conspirativa, Ajá. es de un reptil. Ok. Ningún reptil que nosotros conozcamos, que está en todo el planeta Tierra, tiene composición antropológica, Ajá. ni tampoco ningún ser con composición antropológica tiene características de reptil. A ver, ¿cuáles son los animales que nosotros consideramos parecidos a nosotros, que son antropológicos? Pues los primates. Los primates, exactamente, los simios. Los simios. Ningún simio tiene escamas, No, ninguno. simio tiene sangre fría. Es otra línea evolutiva. Son mamíferos, exactamente, son mamíferos. Ahora, Pero ningún- ojo, hay especies que son muy inteligentes, güey. sí, El es cierto. delfín es otro nada El que ver. delfín es una especie muy inteligente que se le considera que es muy inteligente y no tiene forma humana. No. De hecho, Ujú, también dicen que los cuervos son muy inteligentes, güey. ujú. Sí, Pueden sí. reconocer voces y todo, son muy cabrones los Claro. cuervos, güey. Y no tienen forma humana. Y no tienen forma humana. De hecho, Ujú. pues son más como pájaros, ¿no? A lo mejor también Sí. son de los reptiles, ¿no? Sí, También. sí, saben resolver problemas. Un Ey, cañón. Sí, ey. los cuervos sí los he visto. Sí, también cabrones, güey. O Bueno. sea, de hecho, creo que son los más inteligentes. El cuervo, el delfín, el primate y pues nosotros, ¿verdad? Más Ok. o menos, güey. Sí, sí, Tampoco somos la mera chingonada, pero sí, más del Ujú. mundo que, pues sí, ¿verdad? Bueno, aquí va un sesgo que tienen muchas personas al momento de inventarse una nueva especie o al Ok. momento de inventarse un nuevo ser para una novela Que de siempre ficción lo hacen y de todo. forma como nosotros, ¿no? Exactamente. Muy antropológico, muy. Exactamente, se llama antropocentrismo. Ay, güey. El antropocentrismo lo que viene diciendo es que todo lo importante que está en el universo o en nuestro sistema o nuestro alrededor tiene forma humana. Exactamente. Sí, o sea, O sea, tenemos exactamente. tanto ego que Sí. creemos que todo se tiene que parar Es- nosotros para ser inteligentes. Exactamente, es el ego del ser humano pensando que todo aquello que está a su par tiene que tener su misma forma, su misma silueta. No. Y no es así. ¿Cómo se ¿verdad? dice cuando Ajá. es a dos pies? Se le dice. Ay, ¿cómo se le decía? Bípedo. Ándale, Ajá. bípedo, va. Sí, sí, sí. Bien pedos. Bien pedo. Eh. ¿Te acuerdas cuando hicimos un podcast hace mucho tiempo acerca de la evolución de tanto del hombre como de su mente? Ah, sí, ¿verdad? sí, me acuerdo. Sí. Bueno, Sí, muy buen podcast, güey, muy buen podcast. Sí, sí. Bueno, en ese podcast creo que yo mencioné que no somos los únicos bípedos en el planeta. O sea, no. las aves también son bípedas porque caminan en dos patas. Sí, ¿verdad? también, sí, es cierto. Entonces, Los osos cuando quieren se paran así normal y tan sí, cagado. pero caminan en cuatro. Sí, caminan son en cuadrúpedos. cuatro. Sí, cuadrúpedos. Ajá. Pero cuando quieren, pues se pueden parar, ¿verdad? O sea, Ah, sí, pero no duran mucho tiempo parados. No, güey. No, un animal bípedo es que únicamente camina Era- sobre dos patas. Ah, ok. Esa es la característica del bípedo. Entonces, el ser humano, si tú le dices a un amigo, ponte cuatro patas y ponte a caminar así, igual lo podemos hacer. Sí, o sí, pero gateando. ya son fetiches, ¿sabes? ¿Qué, Ya son qué- fetiches. qué quieres proyectar aquí, Iván? ¿Qué No. O sea, BDSM, ¿no? Y la verga. bueno, o sea, lo podemos hacer, podemos gatear, pero no es nuestra forma principal para trasladarnos. O sea, nuestra forma principal es a dos patas. A las patas, a huevo. Entonces, en ese podcast creo que mencioné que por eso filósofos y gente que pues estudia la naturaleza y todo, le pareció muy curioso que las aves, Ajá. al igual que nosotros, son bípedas, ¿verdad? Ahí. O sea, caminan en dos patas. Entonces, hubo toda una investigación, de hecho, creo que fue Platón el que dijo que un hombre es como un ave sin plumas, ¿verdad? Pues sí, sí. Y luego llegó Diógenes con un pollo rapado. Con un pollo rapado y dijo, miren, he aquí un hombre de Platón. Exacto. Entonces, sí, o sea, hay mucho sesgo acerca de qué es lo que es realmente un ser humano. Un ¿verdad? ser humano. Bueno, antropológicamente hablando, Ajá. se ha sabido que durante toda la historia de la humanidad, y de hecho ahorita me voy a meter en ese tema, el hombre piensa que todo lo importante se asemeja a él. Exactamente. ¿verdad? Sí pienso también en ese Así sesgo. como los dioses Ahí. y así como criaturas inteligentes. Exacto, o sea, Ujú. creemos que los dioses son como nosotros y las criaturas hiper avanzadas, Exactamente. reptilianos que comen Es- nuestra energía, güey, también son Exactamente. como nosotros. ¿verdad? Bueno, aquí tendríamos que asumir, vamos a suponer que los reptilianos Ajá. existen. Ya ¿verdad? está, vámonos, Ok. vámonos. Que provienen de una línea evolutiva
o humana, Ajá. o reptil, ¿verdad? Ok, sí, exacto. Y aquí tenemos dos no se desarrolló problemas. con Ok. los humanos, se desarrolló con los Bueno, y aquí tenemos dos problemas muy grandes. Porque viéndolo desde la perspectiva de la evolución humana, no puede entrar ahí un reptil. Sí, sería Y a lo sí. mejor una evolución de un reptil por Ajá. su línea, ¿no? Bueno, ahí va, tampoco puede, men. Ok. Si lo vemos desde la línea evolutiva de los reptiles, tendríamos que asumir que en algún punto de la historia de los reptiles empezó a haber algún reptil con características humanas, es decir, de otra especie que no tenía absolutamente nada que ver con eso y que casualmente, ¿verdad?, Ajá. empezó a caminar en dos patas, empezó a ser erguido, empezó a también asemejarse a la estatura del ser humano. Ok. Y no solamente eso, a copiar su inteligencia. Men, eso está cañoncísimo. Sí, eso ya es pero, muy improbable. Y si no Ujú. siguió la línea evolución parecida al humano, digamos, Ujú. quitamos de ser algo como dices tú, güey. Ajá. Y si el reptil se desarrolló por su cuenta, a lo mejor sigue dando cuatro patas, Ujú. pero es un ser muy inteligente. Podría ser, pero lo único que sería diferente a las demás especies de reptiles sería la inteligencia, más no la morfología. Exactamente. La sí, morfología seguiría siendo de un reptil. sí. Entonces, Totalmente. si de repente un tipo se topa un Ujú. lagarto con su forma, pero muy inteligente, puede ser más creíble que un tipo que sea bípedo, ¿no? Podría ser a lo mejor un tipo disfrazado, ¿no? Sí. Un tipo Scooby-Doo. Sí, es lo sí. que yo pensaría primeramente. Sí. Es que tenía cara de reptil, güey, a lo mejor tenía una máscara. O sea, es muy poco probable que existan esos seres. Sí. Ahora, otra cosa que te iba a comentar acerca de la morfología de estos seres. Es Yo espero que sí existan, güey. Tú Me encanta, quieres que existan. Sí. Sí, o sea, es que es muy... Es muy interesante, ¿no? O sea, Sería seres en forma de reptiles, ¿no? O sea, Sí, o sea, sería muy interesante, pero sí es un ámbito más como de ciencia ficción, ¿me? sí, o sea, obviamente. ¿no? Más que una realidad, porque si tú lo ves desde el lado desde el punto de vista biológico, Ajá. es muy difícil que otra especie nos copie nuestra evolución. Ey, O sea, es que la evolución humana, de hecho, es algo muy raro. ey. Es algo muy, muy raro. O sea, nosotros no sabemos ni siquiera en qué punto nos hicimos inteligentes. Al parecer, parece ser que, porque lo escuché por ahí en algún podcast, o no me acuerdo si lo leí, ¿verdad? Ajá. Que al parecer el ocio jugó un papel muy importante en nuestra evolución. El ocio. El ocio. Para esa raza que está en Güey, TikTok, güey, El estás aburrimiento. bien. O sea, lo que es el aburrimiento, el no tener nada que hacer, al parecer nos dio esas primeras dosis de inteligencia. Y ahí te voy a decir por qué. Porque si nuestra especie llegó a algún punto de su historia, ¿verdad? Y te estoy hablando de cuando todavía éramos homínidos, ¿verdad? Ok. Que nuestra especie surge de los homínidos. Es el ancestro en común que tenemos con los primates, con los chimpancés, ¿verdad? Sí, exacto. Y un homínido no era un chimpancé. Eso es algo que mucha gente cree. Es que venimos del mono. No era un mono. Ey. Era una especie completamente distinta, apartada de los monos que conocemos ahorita. Parecidona, ¿verdad? Eran homínidos, ¿ok? Bueno, los homínidos, al parecer en cierto punto de su historia, llegaron a un nivel de protección entre ellos, a un nivel de seguridad tal que al parecer algunos homínidos empezaron a presentar aburrimiento, ¿verdad? Sí. Tenían días libres al parecer, o tiempo Ya tenían libre. su sistema, ya tenemos Entonces, fíjate. ¿qué hacemos, güey? Entonces, algunos de esos homínidos empezaron a hacer otras cosas con su tiempo, ¿verdad? A ver, no hacía falta correr para huir de los depredadores, ¿verdad? Estaban en entornos que le permitían quedarse en un solo lugar, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, tampoco se preocuparon tanto por el qué comer, porque tenían ya suficiente comida. Cazaron un mamut o la verga y ya tenían un chingo de botanas. Era inclusive antes del mamut, te estoy hablando de millones de años antes del mamut. Sí, mucho tiempo antes. Ok, perdón. Disculpe. Éramos homínidos, ¿verdad? Ok. Bueno, pero sí teníamos acceso a lo mejor a mucha carne, Uh-huh. a lo mejor ya sabían cazar muy bien, ¿verdad? A lo mejor ya con ciertas herramientas, pero todavía era antes de eso, ¿verdad? Te estoy hablando de que es un tiempo en el que llegaron a un nivel de seguridad que les permitió tener ratos de ocio, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces toda la energía, todos los recursos del cuerpo, en lugar de procesarlos en el mismo cuerpo para seguirse defendiendo de criaturas, de animales y todo este rollo, empezó a ser consumido por el cerebro.
Porque imagínate, pues si no tienes nada que hacer, ¿qué es lo que haces? Pensar. De hecho, yo por eso digo que los veganos están mal, güey. Vámonos con mi teoría, güey. Ok. Porque los veganos no quieren comer proteína, pero se cree que el cerebro se cerró bien cabrón. Sí, gracias a la proteína de la carne y todo que consumimos, güey. Sí. Entonces, la misma carne que nos hizo que el pinche cerebro nos hizo inteligentes, güey. Sí. Imagínate que esos morros hubieran sido veganos, güey. Ahorita fueran una gallina comiendo, güey, pasto, güey. Es que son muchas cosas, muchos factores los que composicionan el cerebro del ser humano a lo que es ahorita. Entonces, fíjate. Esas criaturas tenían ratos de ocio, empezaron a emplear esa energía que tenían de más a pensar pues, al desarrollo del cerebro. Y entonces poco a poco empezaron a desarrollar lo que ahorita conocemos como inteligencia. Pero fíjate todos los factores que tuvieron que haber. Perdón, un segundito. Ok. Pero imagínate todos los factores que tuvieron que ponerse en fila para poder que esa situación se diera. Sí. Y luego que las siguientes generaciones nacieran también con esa predisposición. Hay una teoría bien cabrona también, Iván, que me gusta un chingo, que dicen que también los homínidos, güey, a veces consumían hongos, güey. Hongos, pues que te alteran la realidad, es que como te ponen de hardcore. Entonces hay una teoría extraña ahí que dicen que algunos homínidos también empezaron a consumir como hongos alucinógenos. Y eso empezó como que a generar algo en su psique, güey, que hizo que también empezaran a surgir ideas y a pensar, güey. Y que dicen que eso estuvo bien cabrón. Y se me hace una teoría bien cabrona, bien interesante, porque es verdad, o sea, cuando consumes hongos, pues sí, te altera la mente, ¿no? De alguna forma, y te pone a dar ideas nuevas, ¿verdad? Bueno, tiene sentido con la teoría que dice que también la inteligencia está ligada al placer. Cuando una especie empieza a hacer cosas, no por supervivencia, sino por placer, ahí se está desarrollando también la inteligencia, ¿verdad? Y si estas especies empezaron a consumir hongos porque se sentía bien, porque les causaba placer, más que por una necesidad de supervivencia, entonces ya estamos llegando a unos índices de inteligencia que ya sobrepasaba lo normal. Pues sí. Por ejemplo, los delfines, es bien sabido que los delfines tienen sexo por placer, no tanto por reproducción. Y cuando un delfín lo hace por placer, o sea, es como que, ay, hijo de su madre, ¿verdad? O sea, ya no son tan inocentes como pensábamos, ¿verdad? Porque está buscando el placer. Exacto. La recompensa inmediata. La recompensa inmediata, güey. Como el caso de la chava que cuida el delfín y que se enamoró de la chava, güey, el delfín. Entonces, y que tenía coito con la cuidadora y todo. Fíjate, ¿no? Entonces, como que las especies que están empezando a buscar el bien para sí mismo, es decir, el beneficio propio, el placer, cuando ya empieza a entender esa diferencia entre lo hago porque quiero vivir o lo hago porque me gusta, ahí ya es una diferencia bien cañona y ya es un índice alto de inteligencia. Y fíjate, ahorita, Iván, dicen que el ocio como que no es bueno, güey, pero pues el ocio fue lo que nos hizo hacernos inteligentes, ¿verdad? Sí, exactamente, es lo que nos hizo inteligentes. De hecho, el ocio también es el precursor, ¿cómo te digo? El que sentó las bases para que existiera la filosofía, la ciencia, todo eso, porque... Exacto, sentarte y ponerte a pensar pendejadas, güey. Sí, man. Por bien o por mal, güey. No, eso es lo que nos ha hecho avanzar un chorro como civilización, como especie, ¿verdad? Entonces, el hecho de que un reptil busque el placer, primero. Hasta ahorita no hemos encontrado ningún reptil que tenga esos índices de inteligencia tan cabrones, ¿verdad? Primero. Y segundo, que tenga una evolución muy parecida a la del ser humano. Eso más bien me parece una teoría antropocentrista. Sí. Obviamente va, pero es muy interesante hablar de lo claro, es muy interesante, pero... En el tema de la ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, en el tema de la ciencia ficción, y ahí te va... ¿Qué fue lo que investigué acerca de eso? Que te va a resultar bien cañón y muy interesante, ¿verdad? Échale. Fíjate, cuando yo empecé a leer en qué consistía la teoría conspirativa de los reptilianos, me empezó a sonar muy similar a otra historia que ya conocía y que te voy a plantear ahorita, ¿verdad? No sé si la conozcas, pero te lo voy a plantear. Perfecto. Fíjate, lo que dice la teoría conspirativa es que los reptilianos vienen muy probablemente de otro circuito estelar, ¿verdad? O sea, de otra galaxia o del espacio, ¿verdad? O sea, que son extraterrestres. Primero, no son de aquí. Sí. Cuando vinieron, ellos tenían una gran inteligencia. Entonces ellos empezaron a decirle a los seres humanos, miren, ustedes hagan esto y esto y esto, funden su civilización, ¿verdad?
Eso es lo primero. Y luego, como ellos son mucho más inteligentes que nosotros, ¿verdad? Según esto, Ajá. ellos son los que controlan los gobiernos del mundo, ellos son los que controlan todo, ellos están al tanto de qué hacemos y qué no hacemos, ¿verdad? Entonces, ellos fundaron la civilización, no son de aquí y eran sumamente inteligentes. Ellos básicamente también fueron los precursores de las creaciones de las pirámides y de todo ese rollo. ¿Los aliens? Ajá, los aliens, ajá. Pero en este caso son reptiloides. Reptiloides. Son aliens reptiloides, ¿verdad? Ok. Sí. Eso es lo que dice la teoría conspirativa en general. Ok. Esa es la creencia, ¿verdad? Bueno, Iván, ahora esto. Sí. Yo sé, o sea, todo tiene explicación, puede ser cualquier cosa. Sí. Pero también muchas civilizaciones se han representado siempre como o formas de reptiles, güey. Ándale. Formas de reptiles humanoides. En muchas Exactamente. civilizaciones, no nomás aquí, güey, en Egipto, güey, en varias partes, Sí. güey. Eso también es muy interesante. Bueno, ahí te va la explicación de por qué es así. ¿A qué te suena esta historia? Unos seres que no son de aquí, que vinieron de arriba, ¿verdad? Del espacio o del cielo, como Ok. tú lo quieras ver. Llegaron, se plantaron aquí en la tierra, Ujú. empezaron a enseñarle a la gente cómo es la civilización, empezaron a hacerlos de inteligentes y después, que ya está la civilización y todo, controlan los gobiernos del mundo en cierta medida. ¿A qué te suena eso? Pues conspiración. Sí, pero ¿a qué te suena esa historia? ¿No te suena a una historia similar a un mito del pasado de hace más de 2500 años, tal vez? ¿Dios? Exacto. ¿Pero a qué historia exactamente? ¿No te suena? Ok. ¿Los sumerios? No. Bueno, sí viene de los sumerios, pero no exactamente. Fíjate. El libro de Enoch, no sé si lo hayas leído. No. ¿Verdad? ¿No? Es muy popular. Es ¿verdad? muy Pero popular. nunca lo he Bueno. leído, la verdad. El libro de Enoch es un libro bíblico no canon. O sea, no Ok. lo incluyeron en el ámbito canónico. No pertenece a la Biblia que conocemos como tal. Es muy popular entre los conspiranoicos, para que sepan. De hecho también. Sí. Y ahí te va por qué. Porque ese libro da detalles acerca de los ángeles que cayeron del cielo, o más bien, bajaron del cielo, Ujú. y todo lo que hicieron aquí que pues se metieron con mujeres humanas y luego de ahí nacieron los gigantes y todo ese rollo. Bueno, no lo incluyeron en el canon bíblico porque Enoch fue muy específico Ajá. en cuánto medían esos gigantes, que la neta, si tú lo traduces, no eran 4 metros como lo dice el Génesis. No, eran... medían hasta 30 metros. Eran chinguequis, ¿verdad? Eran gigantes era como con Shingeki toda no la Kyojin. expresión de la palabra. O sea, Ey. medían hasta 30 metros de altura. Y también Enoch describe qué fue lo que vinieron a hacer esos ángeles. Ok. No nada más procrearon con mujeres y ya se sentaron a rascarse la panza. No. Enoch explica que los ángeles empezaron a ver que los seres humanos batallaban mucho con muchas cosas. Entonces ellos le dijeron, mira, para que no batalles, para traer tus cosas de un lugar a otro, Ujú. haz esto, agarra una piedra y hazle una forma circular y pónsela. Inventaron la rueda. Le dijeron al hombre cómo inventar la rueda. Y luego, mira, para que no batalles, para cosechar, ¿verdad? Agarra esta piedra, tú fúndela, ¿verdad? Vas a cuenta que aplánala y todo el rollo. Inventaron las espadas para las rejas de arado. Ajá. Y luego también las espadas para defenderse. Ok. Sí, o sea, como que básicamente ellos intervinieron en el desarrollo de nuestra inteligencia, según ellos. Exactamente, de la civilización, porque también les ayudaron a construir las pirámides, Ajá. casas con bloques, a pilarlos uno encima del otro. Básicamente los ángeles que cayeron del cielo o que bajaron fueron los precursores de la civilización humana. Y le enseñaron al hombre un chorro de cosas, le enseñaron sabiduría, le enseñaron conocimiento, muchas cosas que ellos empezaron a ver que estos hombres eran sumamente poderosos, sumamente inteligentes. ¿Verdad? Ok. Y luego, cuando Dios decide traer el diluvio, ellos dicen que específicamente les enseñaron el camino del placer a los seres humanos. Ok. Tanto hombres como mujeres les enseñaron a buscar la sexualidad. Ahí fue donde Dios dijo, no, voy a traer el diluvio. O sea, fíjate cómo relacionado con la sexualidad, o sea, muy, muy religioso eso. Muy religioso, sí. Un punto de vista muy, muy hermético, ¿verdad? Y es cuando Dios decide traer el diluvio, ¿verdad? Para borrar todo lo que está mal en la tierra. Ok. Pero fíjate que Enoch, cuando describe todas esas cosas, no dice que la tierra está arruinada. No Ok. dice que toda la humanidad está en una aberración total, tipo Sodoma y Gomorra, o así Ok. una... No. O sea,
esa es la visión del Génesis. Ah, ok. El Génesis dice que estaba corrompida, pero ¿corrompida cómo? Moralmente corrompida. ¿Pero a qué se refería con eso? No lo explica exactamente. O sea, dice que había violencia y que toda la humanidad estaba corrompida moralmente, hablando. Ok. Pero no especifica qué, no especifica con qué. Enoch sí lo dice. Dice que cuando los ángeles le empezaron a enseñar a los seres humanos a buscar su propia sexualidad, fue cuando Dios dijo, bye. Bye. O sea, la moral sexual, podríamos decirlo así. Entonces Está cañón. Es como una historia derivada de ahí mismo. Ahí te va. Cuando yo chequé en qué consistía la teoría de los reptilianos, dije, oye, no manches, se parece mucho a la de Enoch. Se parece mucho la historia de Enoch a la historia de los ángeles. Pues sí, un poco. Bueno, yo diría que bastante. Tienen los mismos elementos. Seres muy poderosos, muy inteligentes que vienen de otro plano. Pero no son tan altos. No. Los altos fueron sus hijos. Fueron los gigantes. Ah, ok. No, los ángeles que bajaron se volvieron humanos y se volvieron de forma humana normal. Normal, ok. Antropocentristas. Igual. Forma humana. ¿Por qué no agarraron forma de reptil? ¿Por qué no agarraron forma de simio, de perro, de lobos? Porque los ángeles decidieron volverse humanos. Sí. Más bien, yo creo que el humano piensa que si un ángel bajara, se volvería de forma humana. Por el ego humano. Sí, exactamente. O sea, antropocentrista, ¿verdad? Sí, o sea, tienes que ser humano para... Exactamente. Porque yo cuando vi también la historia bíblica de que supuestamente el diablo los tienta y les dice, miren a las mujeres qué hermosas son, yo decía, pero es que no son humanos. No están tan buenos. O sea, para poder ver tú deseable a una ser humana, tú tienes que ser humano primero. Pues sí, es verdad. O sea, y supuestamente según la historia bíblica, los ángeles no son seres humanos. Los ángeles son otra cosa. Exacto. Completamente distinta. Checa la representación de los ángeles en Evangelion, o sea, güey, son pinches seres extraños, sí, güey. O sea, son mórbidos, bueno, supuestamente no son incorpóreos, o sea, son invisibles y no tienen ninguna forma. A lo visible. Que voy es que, como dices tú, vuelve a entrar el mismo sesgo, como creemos que los ángeles ves al ángel como un vato normal, con alas, ¿verdad? Cuando, pues no, a lo mejor no eran así. Como dices tú, eran seres de energía, ¿no? O sea, bueno, esa es la nueva visión que tienen todas las religiones del mundo, que los ángeles son incorpóreos, que no son visibles tampoco, ni nada de eso. Esa es la nueva visión basada en ideas neoplatonistas. Porque Platón habló del mundo de las ideas, del mundo del saber, del conocimiento, que todo es perfecto en ese mundo, del mundo de la geometría y todo ese rollo. Esas ideas de Platón las agarraron después las personas que empezaron con la religión católica bien cañón, como Santo Tomás de Aquino, que fue un filósofo muy reconocido que era católico. Bueno, él agarró las ideas de Platón para describir el mundo en el que vive Dios y los ángeles, que es como el mundo de las ideas de Platón, donde todo es perfecto. Pero bueno, ese es otro tema para después. Sí, exacto, sí. Bueno, siguiendo con lo que te estaba diciendo, fíjate cómo se parece mucho a la historia de Enoch. Yo no estoy diciendo que los conspiracionistas de ahorita se hayan basado en la historia de Enoch para crear la historia de los reptilianos, sino que porque obviamente no lo sacaron de ahí, Pero yo lo que quiero comparar es cómo la mente humana es tan similar en todas partes y en toda época. Sí, es verdad. Porque fíjate, esa historia se inventó hace más de 2000 años. La historia de Enoch. O sea, bueno, más bien toda esa historia con los ángeles y todo ese rollo, con esos seres, esos semidioses o dioses que venían de otra parte y todo ese rollo. Y como ahorita una historia de ciencia ficción que están inventando personas que no son tan diferentes a hace 2500 años. El vato creó inventaron en los años 90. O sea, inventaron algo sumamente similar. Es verdad. Muy probablemente sin conocer la mitología, ¿verdad? Pues sí, es verdad. Entonces fíjate cómo es muy similar. O sea, entonces una persona aquí en México puede inventar una historia que se parece mucho a una historia que inventaron en China. No porque se hayan conocido antes, sino porque la mente humana es muy similar. Tiene los mismos patrones aquí en China y hace 50,000 años, ¿verdad? Entonces fíjate, primero eso. Y segundo, ¿por qué reptiles? Pues no ya exploramos el tema del antropocentrismo. Ya exploramos el tema de por qué tiene que tener figura humana y todo ese rollo, ¿verdad? Ya vimos, bueno, yo desde mi perspectiva digo, biológicamente no es posible, es muy improbable, es muy, muy poco probable que un reptil desde su línea evolutiva
cambie a una forma humana, ¿verdad? O sea, eso sería antropocentrismo. Ok. Bueno, ahora, ¿por qué reptil? ¿Por No qué sé, puede ser cualquier especie, o sea. A ver, ¿por qué no un hombre insecto, por ejemplo? Sí, también podría ser. Podría ser, pero no. Las leyendas y las historias dicen reptiles. Pues sí, yo creo que es por, como dices tú, que en varias historias ha habido representaciones de reptiles, entonces yo creo que es por Ajá. eso, ¿verdad? Ok, ¿por qué? Pues no sé. Bueno, Te digo, fíjate. pues, o sea, Ujú. a lo largo de videos, como te comenté ahorita, o sea, Ajá. ha habido como representaciones de reptiles, entonces yo creo que más o menos se Ujú. basan de eso, ¿verdad? De Bueno. que si a lo largo de la historia han visto como, según esto, ¿verdad? Ujú. Porque, pues no es una realidad, Sí. han visto como formas de reptiles, de humanoides, pues a lo Ujú. mejor de ahí como que medio se basan, ¿no? Bueno, no humanoides, sí reptiles, pero ahí te va. Yo esto lo investigué hace mucho, cuando empecé a Ujú. investigar temas bíblicos y todo este rollo. Hay una pregunta que mucha gente se ha hecho, pero que la religión dice, no te la hagas, no te la hagas. O sea, nosotros tenemos una medio respuesta, quédate con esta respuesta, y si no hay respuesta, Dios lo sabe y tú no sabes la mente de Dios, ¿verdad? O sea, Ok. y es algo para callar las mentes curiosas, ¿verdad? Pero fíjate cómo la primera historia bíblica que tenemos, Ajá. que es el Génesis, ¿verdad? Que no fue la primera que se escribió, pero sí la primera según el canon, ¿verdad? O sea, vamos a seguir esa línea de pensamiento, ¿verdad? Bueno, Ujú. fíjate cómo, ¿quién es el causante de los dolores de la humanidad? ¿Quién fue el causante de que la humanidad se haya ido al carajo? Pues los mismos humanos, Los mismos humanos, pero ¿quién tentó al ser humano a cometer un error? pues Un tropiezo. los ángeles, ¿verdad? O sea, No. Fíjate, si tú lees el Génesis y bueno, tú fue dices, Eva, ¿verdad? Que tentó a Adán, ¿verdad? bueno, ya te fuiste un poquito después. ¿Quién tentó a Eva? Pues el diablo, ¿verdad? No, eso es lo que dice la religión, Ok. que fue el diablo. Pero si tú te lees todo el Génesis, Ajá. todo el Génesis, en ninguna parte vas a encontrar el nombre Satanás. En ninguna parte. Ok. En ninguna parte, ¿ok? Y lo que te dice la historia de Adán y Eva es que una serpiente estaba en el árbol. Una Ujú. serpiente, ¿ok? Estaba en el árbol y la serpiente hablaba y le dijo a Eva, come del fruto, porque el día que vas a comer del fruto no vas a morir, sino que te vas a hacer como Dios, conociendo lo bueno y lo malo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, la que tenemos todos, ¿verdad? Ok. Ok, Eva le hace caso a la serpiente y le da de comer también el fruto a Adán. Y entonces Adán culpa a Eva de que es que comía el fruto porque la mujer, y luego la mujer culpó a la serpiente porque dijo, es que la serpiente que estaba en el jardín, y luego Dios pasó a castigar a Adán, Ok. diciéndole, vas a morir, y tú Eva también vas a morir, y tú Adán, con el sudor de tu frente vas a conseguir el alimento, y ahora vas a estar en ese ciclo eterno de trabajar para poder vivir, y todo ese rollo, bla, bla, bla. Y tú Eva, con dolores de parto vas a dar a luz a tus hijos y no sé qué. Haz de cuenta que los condenó. Y luego también Dios pasa a condenar a la serpiente. Pues sí. Y le dice, sobre tu vientre te arrastrarás por el resto de tus días. Sí, porque según la serpiente tenía patas, ¿no? Bueno, no sabemos. O sea, más Bueno, bien, de hecho se cree que todo eso fue como, o sea, no fue una serpiente en sí, no, como que ella misma fue la que no, deseó, ¿verdad? sí era una serpiente, pero... O sea, sí, pero ¿qué ser era entonces? No. Lo que dice la historia bíblica, vamos a pegarnos a lo que dice la historia bíblica. Ok, y la ok. historia bíblica dice que Dios le dijo a la serpiente, sobre tu vientre te arrastrarás y Ok. comerás polvo el resto de tus días. ¿Verdad? Ok. Bueno, ¿dónde está Satanás ahí? ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde está el incorpóreo? Entonces, ¿qué era? Exactamente. ¿Por qué toda la gente cree que fue Satanás el que tentó a Eva y todo ese rollo? Porque es una concepción religiosa, es una interpretación religiosa. Entonces, Pero ¿no si existe tú Satanás? crees, no, en realidad no existe. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Es un ser mitológico creado para darle explicación a ciertas historias bíblicas que no tenían explicación en el siglo I, básicamente. Ok. Pero bueno, es un tema muy amplio que ya lo toqué en un podcast anterior. Según lo de la manzana, ¿qué se refiere con lo de la manzana, güey? No dice que sea manzana, dice que es un fruto. Ok, bueno. El fruto prohibido. ¿Y según Ujú. qué es? Bueno, Pues todos una dicen que la fruta. manzana, muchos dicen la manzana. ¿no? Una fruta, sí, o sea, pusieron, no especificaba cuál. Pero simplemente si era es una manzana, por decir... No es una manzana, No es una manzana. era una fruta X. Bueno, Ajá. ok, bueno, esta fruta, ¿qué acción era, güey? ¿Qué acción? Sí. ¿Qué- Porque bueno, yo he escuchado cómo? que el fruto
que la acción era como el sexo oral, güey, ¿verdad? Escuché un rumor. Ok. Esa es otra interpretación religiosa. Sí, por eso es lo que te digo, o sea, Sí. yo escuché que el fruto, según esto, era una interpretación de que le hizo un sexo oral a Adán, ¿verdad? Bueno, mira, los Munis, por ejemplo, la religión esta de la unificación, ellos creen que el fruto prohibido no era un fruto como tal, sino el acto sexual y que era perder la inocencia y un montón de cosas así. O sea, que el fruto prohibido en realidad era el sexo. Okay. Y eso lo tienen de concepción muchas religiones. Pero si tú te apegas al texto, o sea, tú lee, no le hagas caso a las religiones. Tú lee lo que está escrito. Y lo que está escrito dice es que la serpiente tentó a Eva, la serpiente le habló a Eva, la serpiente hizo que Eva se equivocara y la serpiente fue castigada por Dios. Eso es lo que dice. Sí. Es lo que dice, ¿verdad? Sí. ¿Por qué una serpiente? Esa es una pregunta que muchos se han hecho. A ver, soy un ser sumamente inteligente que soy Satanás, ¿verdad? Bajo a la tierra y busco a ver qué animal voy a manipular, ¿verdad? Según las religiones. Un tigre, un tigre no. No me gustan los tigres. A ver, un oso. Pues un oso no, ¿verdad? No. ¿Qué tal un chango, un orangután, verdad? Se parece mucho a ellos. Ya sé que quieren llegar, los reptiles era por la serpiente, por eso crees que de los reptilianos, ¿verdad? Bueno, ahí te va. Estoy yéndome por ahí, pero ahí te va. No te me adelantes. Entonces, haz de cuenta que Satanás de repente vio una serpiente y dijo, ok, una serpiente. Me gustan las serpientes, mira qué chida se ve. Ok, voy a usar una serpiente. Y entonces usa una serpiente, pero ¿por qué tomó esa decisión? Según los religiosos. Cuando tú ya le preguntas a los religiosos por qué una serpiente, ellos te van a decir, no hay respuesta. Simplemente usó el primer animal. O a lo mejor la serpiente estaba sobre el árbol y fue lo que utilizó. Mira, esas son suposiciones. Son suposiciones y no están dando realmente la respuesta. Para darle respuesta a esto, hay que irnos muchos siglos atrás, pero mucho tiempo atrás, y entender la cultura que estaba envolviendo a todas las regiones que situaban Canaán, ¿verdad? Que fue donde se escribió el libro bíblico de Génesis, Para poder darle sentido a esto, tenemos que entender qué significaba las serpientes en las culturas mesopotámicas, ¿verdad? Por eso, ¿te acuerdas que en un podcast yo te dije, para poder entender la Biblia tienes que tener un chingo de estudios? Sí. Pues básicamente es por esto, porque tú no le puedes dar sentido a estas preguntas. Si tú no conoces de historia, si no conoces de culturas antiguas, ni nada de eso. Bueno. Yo lo he dicho y no hay problema. Alright. ¿Qué te estaba diciendo? Sí. No solo los sacerdotes católicos estudian todo eso, sino también los historiadores, los exégetas, teólogos, gente que está muy versada en culturas antiguas, de hecho también lingüistas. Yo estuve siguiendo un poco a un profesor de culturas antiguas, teólogo y historiador que se llama César Silva. Él tiene un canal en YouTube que se llama Limud, la Biblia sin mitos. Donde él hace cuenta que expone mucho de este conocimiento que ahorita ya se está haciendo de dominio público, porque muchos sacerdotes, con él trabaja un sacerdote, un ex sacerdote más bien, que se salió de la Iglesia Católica porque él quería dar a conocer todos estos conocimientos que estaban ellos descubriendo a raíz de la ciencia, de mano con las ciencias bíblicas. De hecho, la materia se llama Ciencias Bíblicas. Y este señor se llama Ariel Álvarez ¿cómo se llama? Ariel Álvarez Galvez, creo que se llama. Este es un ex sacerdote que ha escrito un chorro de libros, así, sobre preguntas muy importantes sobre la Biblia que la gente se hace y que no se las han respondido. Una de esas preguntas es, ¿por qué una serpiente tentó a Eva? ¿Por qué? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué también se le llama a Satanás? La serpiente original, el dragón. El dragón, Ajá, o sea, porque básicamente en ese libro él explica con detalle por qué una serpiente. Entonces, a todas las personas que les gusta todos esos temas y todo, yo los insto
a que estudien ciencias bíblicas, que busquen un profesor o que vayan directamente al Limud, ¿verdad? O sea, en ese canal de YouTube y todo, el profesor creo que da becas y todo ese rollo para que aprendan. Es que quieras o no, güey, los sacerdotes saben un chingo de conocimiento, güey. Bueno, César Silva creo que no fue sacerdote, ese Ariel sí fue. Pero digo, los sacerdotes en general, no digo, ¿verdad? Sí, no, y sí lo saben, porque para poder llegar al sacerdocio tienes que aventarte un chingo de años de estudio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estudias? Hasta son psicólogos y qué esto y qué bueno, psicólogos no. Bueno, yo sí he visto casos que hay sacerdotes que estudian varias ramas, ¿verdad? Psicología, perfecto, esto, lo otro y... Sí está con ganas, ¿verdad? Pero ellos han descubierto muchas cosas y ese Ariel precisamente salió del sacerdocio, él decidió renunciar porque la iglesia no le estaba permitiendo comunicar todas esas cosas a la gente. Porque él dijo, los teólogos de ahorita escriben para otros teólogos. Haz de cuenta, todos los libros de teología que pero gente que tiene doctorado en teología, así bien cañón, escribe para otros teólogos. Tú te das cuenta que escriben con un chorro de tecnicismos y palabras súper complicadas que ninguna persona normal te va a entender, men. Pues sí. Entonces, lo que él quería hacer era escribir libros para la gente común, para la gente normal. Porque él decía, es que, ¿qué sentido tiene estudiar tanto si no le vamos a dar a conocer a la gente que viene a mi iglesia, a nuestras iglesias, pues sí, a conocer todo lo que hemos sabido, todo lo que hemos descubierto en tantos años, ¿verdad? Exacto. Como digo, entonces, que puras palabras rebuscadas y así, ¿verdad? Sí, o sea, pero ponte a ver, agárrate un diccionario y busca las palabras que está diciendo. Exactamente. O sea, no seas tan lerdo, le diría a esa gente. Pues sí. Entonces, este Ariel, en una de esas preguntas, ¿verdad? Yo me aventé parte de su libro, no lo tengo, ¿verdad? O sea, pero encontré un fragmento porque pues están para comprarlos, obviamente. Pero me aventé la explicación de él y es algo muy interesante. Básicamente, para no hacerte tan largo el cuento, en Canaán, donde realmente se escribió el Génesis, porque no fue en el desierto y no fue Moisés. De hecho, los sacerdotes los exégetas, esta gente muy estudiada que te digo, descubrieron que Moisés muy probablemente no existió. Porque hay muchas pruebas de que no existió, ¿verdad? Pero bueno, se escribió en Canaán por quién, no se sabe quién. El autor del Génesis no se sabe con exactitud. Pero se escribió en Canaán y en Canaán tenían muchos dioses. Uno de esos dioses, que era Baal, ¿verdad? Muchas veces era representado con una forma de serpiente. ¿Por qué era representado como una serpiente? Porque en la cultura cananea, en la cultura babilónica y en la cultura sumeria en general, a las serpientes las tenían como una criatura muy sabia. Fíjate. Fíjate, esto está súper interesante porque hasta lo vemos en la cultura pop, en historias como Harry Potter. ¿Por qué chingados Voldemort se convirtió en una serpiente? Sí, es verdad, fíjate, oye. ¿Por qué una puta serpiente? Ajá. Orochimaru Naruto también, o sea, Orochimaru Naruto, ¿por qué una serpiente, güey? ¿Por qué una serpiente? Ajá. Porque luego ahí salen los religiosos católicos y de otras religiones protestantes. Ay, es que es el diablo. No es el diablo. Esto viene de más atrás, desde mucho antes de que existiera la figura del diablo. Y si ves, fíjate que las figuras de los reptiles sí son como imponentes, ¿no? Esa mirada que tienen, güey. Ándale, eso es lo que te iba a decir. La mirada, güey, como la forma en la que te quedan viendo, güey. Tienen una mirada como que pareciera que tienen mucha inteligencia. Bueno, ¿no? ahí te va. Esto es lo que descubrieron los historiadores, teólogos y antropólogos, ¿verdad? Las serpientes tienen una mirada muy penetrante. Sí, bastante. Las serpientes son sutiles, ¿verdad? Y las serpientes son, tienen esa morfología, ¿verdad? Te das cuenta que tienen escamas y mudan de piel. Sí. Bueno, estas tres características que te acabo de decir, ellos las interpretaron. La gente del mundo antiguo, los sumerios, los babilónicos, los cananeos, las interpretaron de esta forma. La muda que ellos dejan, que las serpientes dejan, simboliza inmortalidad. Sí, también. Ellos creían, bueno, ahí te va. Ellos creían que las serpientes eran inmortales porque mudaban de piel. Exacto. Para ellos decir mudas de piel es porque tu piel es infinita. Eso quiere decir que no te mueres nunca. Inmortalidad, escucha bien esto. Primero, su mirada penetrante, cuando te ve, parece que mira a través de tu alma. Parece como si la serpiente supiera algo que tú no. Es verdad. ¿Qué significa eso? Sabiduría. Ya llevamos dos. Inmortalidad y sabiduría.
¿Cuál es la tercera? Son sutiles. Exactamente. Son muy... Calculadores. Bueno, son muy buenas para atrapar a su presa. ¿Eso qué quiere decir? Inteligencia, sabiduría, inmortalidad. ¿Y cuál es la otra que te dije? Mirada penetrante, sabiduría, pues yo creo que también al cazar, güey, son como muy astutos. Es que, ¿no? Te dije 3. Sí. Era sabiduría, mirada penetrante, no me acuerdo qué más. Por eso, la mirada penetrante es la sabiduría. Okay. Sabiduría, inmortalidad y pues como la astucia, ¿no? De cazar. Es que eso es la inteligencia. Sí, cierto, sí. Sí, pues la astucia, porque son muy calculadoras al hacer su cacería, ¿no? Sí. Bueno, esas 3, ¿verdad? La sabiduría, la inteligencia y la inmortalidad. Esas 3 cosas se le atribuían a las serpientes. Esas 3 cosas se le atribuían al dios de las serpientes, que era Baal, ¿verdad? Esas 3 cosas fue lo que Satanás le prometió a Eva. Vas a tener sabiduría, vas a conocer todo lo que Dios conoce. Vas a ser inteligente y vas a tener inmortalidad, no te vas a morir. Está interesante, fíjate. Entonces, ¿por qué era una serpiente? Porque era la precursora de esos 3 ámbitos. De esos 3 ámbitos. Que es la inteligencia, la sabiduría y la inmortalidad. Ok. Que fue lo que le prometió a Eva la serpiente, porque la serpiente representa al dios de las serpientes. Okay. En ese momento histórico que estamos hablando, que es Canaán, ¿verdad? La gente que era fiel a Yahvé, a este dios que los había salvado en el desierto y todo ese rollo, no querían que los israelitas le rindieran culto a Baal ni a ninguna otra deidad, porque ellos decían, pues es que el que nos salvó fue Yahvé, tenemos que seguirle rindiendo culto a Yahvé. Pero cuando ellos llegan y se sitúan en una nueva nación, donde ya no necesitan una protección divina constante, ¿verdad? Haz de cuenta que ellos dicen, pues ya no ocupamos a Yahvé, ahora vamos a rendirle culto a otros dioses que nos proveen de agricultura, que nos proveen de protección aquí social, ¿verdad? Ellos necesitaban unos nuevos dioses que los proveyeran que los protegieran de nuevas cosas, ¿verdad? O que les otorgaran nuevas cosas. Sí, o sea, como aquí en México cuando llegó los católicos, ¿verdad? Que tuvieron que adaptar ciertos dioses para adaptarla a la cultura de los aquí, de los aztecas. Bueno, entonces, un dios que te promete sabiduría, que te promete inteligencia, que te promete inmortalidad, pues a la máquina. Sí. Pues das de cuenta que, pues entonces ellos, para desprestigiar a este dios, se inventaron la historia de Adán y Eva para decirte, no confíes en la serpiente, porque la serpiente es maligna. Pues sí. Te engañó la serpiente, es mentirosa. Fíjate, es que ya me acordé de otro tributo de la serpiente. Ellos decían que pues con la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? Pues se atribuía a la verdad, ¿verdad? Okay. O sea, que con la sabiduría tú ibas a conocer cosas que son ciertas. Entonces, al decir que la serpiente le dio un fruto a Eva, con la cual murió, no obtuvo inmortalidad, sino que Eva murió. Y luego también le dijo una mentira, porque pues no obtuvo lo que quiso. Básicamente estaban echando por tierra los 3 atributos que te acabo de decir de la serpiente. Pues sí. Que no es inteligente, que no tiene sabiduría y que no es inmortal. Pues sí, a ver. Entonces, con esa historia, ellos querían derrocar la figura divina que los israelitas estaban rindiéndole culto en ese momento. Que era la figura de Baal. Como diciendo, Dios está arriba y este es un... Exactamente. Este es un lacayo, este güey es un mentiroso, o sea, no le hagas caso. Pues sí. Entonces, fíjate cómo esa explicación suena mucho más lógica, man. Y de hecho, fíjate, qué interesante, güey, que, o sea, hasta en la cultura ahorita, como dices tú, que de Harry Potter y eso, güey, también Orochimaru en la serie Naruto busca la inmortalidad también. Búscale, qué curioso. ¿Qué es lo que buscaba Voldemort? Todo viene de ahí. A ver, ¿qué es lo que quería Voldemort con los Horrocruxes? Volverse inmortal. Y qué raro, fíjate, y son series modernas, güey, que tú, se siguen basando de la antigüedad, ¿verdad? Exactamente, bueno, yo creo que, no sé si Jacqueline Rowling sabía esas cosas, no sé si el creador de Naruto también las sabía, pero es que ya está muy instaurado en nuestra cultura popular que las serpientes es un símbolo de mal, es un símbolo de maldad. Ahorita las vemos como un símbolo de maldad. Pero en la antigüedad era otra cosa completamente distinta. Era un símbolo de sabiduría, de astucia y de inmortalidad. O sea, eso era lo que simbolizaba para el sumerio y para el babilónico también. Bueno, ahí te va.
Entonces fíjate cómo estas culturas tenían a la serpiente estigmatizada de esa forma, ¿verdad? Ok. Luego pasan los siglos y ahora la serpiente se convierte en un símbolo más. Con la llegada de los israelitas a Canaán, donde se instauran, donde ponen esta leyenda, ¿verdad?, mítica de la serpiente y todo eso. Y luego mencionan a un dragón también. Fíjate en cómo todas las culturas, hay dragones, tanto orientales como occidentales, ¿qué es un dragón? Sí, o sea, ¿Qué es? Pues es un reptil con alas, ¿no? Exactamente, es como una especie de serpiente algunos alada. escupen fuego, algunos no, ¿verdad? Ya depende. El dragón occidental es algo muy, muy característico de un reptil, o sea, es una cosa los gigante. ojos, de hecho todo, tiene alas, exactamente, y lanza fuego, ¿verdad? O sea, que eso simboliza, creo que como que su adaptabilidad al calor o algo así, ¿no? Algo así, creo que bueno, eso es un dragón occidental. Un dragón oriental es una serpiente con alas. Fíjate, básicamente. No te vayas tan lejos. ¿Te acuerdas cuando hablé de los reptiles del dragón de Komodo, va? Ajá. Bueno, investigué sobre eso y decía que los dragones de Komodo escupían veneno, güey. ¿Qué pasa si te cae veneno en la piel? Pues te va a arder. ¿Qué escupen? Fuego. Es como decir que escupen fuego. Exacto, y está muy chida esa. Yo esa teoría yo la investigué y dije, pues tiene algo de sentido que dragones grandes te escupen veneno, tiene sentido que te arda la mano como si fuera fuego. Entonces ahí está como correcto. Es una muy buena comparación. Sí, o sea, el comparar el veneno con fuego. Bueno, entonces, ¿por qué estas culturas también tienen a una serpiente? Porque al parecer el ser humano en la antigüedad tuvo una fascinación por las serpientes. Porque fíjate, ya a partir de qué momento empezamos a ver mal a las serpientes, a partir del canon bíblico, a partir de estas culturas que ya están basadas más en el cristianismo que en cualquier otra cosa. Todas las culturas que se basan más en el cristianismo ven mal a las serpientes, pero te vas al oriente, te vas a China, Japón, esas partes, el dragón es un símbolo religioso, es un símbolo divino. O sea, tú vas a un templo acá, de un templo chino de hace miles de años, ¿y qué es lo que tienen en las esquinas? Dragones, güey. Dragones, sí, cierto. O sea, y de hecho está bien cañón, sí. Entonces, el clásico dragón chino, ¿no? Que es como que largo, ¿no? Como Shenlong, ¿no? Claro, el dragón oriental, exactamente, que es como una serpiente con alas, ¿verdad? Gigante, sí. Bueno, Quetzalcóatl, ¿qué es? También una serpiente emplumada. Serpiente emplumada, o sea, estamos hablando de que en todas las culturas humanas del mundo, desde la antigüedad, tienen una buena concepción de las serpientes. Sí, cierto, fíjate. Ahora que ya lo checamos, ahorita que estamos analizando ahorita, güey, es verdad, en el anime, güey, en las películas de Harry Potter, en toda nuestra cultura popular, las serpientes. Tienen algo interesante, también como te digo, Orochimaru, pues quiere ser inmortal, güey. Voldemort igual, güey. Agárrate cualquier otra figura que también está relacionada con las serpientes. Las brujas, por ejemplo, fíjate. A ver, vamos a ver. Hay ciertas... yo le he visto así, o sea, como que en ciertas representaciones o así, que las serpientes, ¿verdad? A veces son amigas de las brujas. Ok. También ya has visto el meme típico de las viejas chismosas, ¿y qué es? Es como una víbora. Es como una víbora. Sí, porque es venenosa. Venenosa, güey. Bueno, tengo yo entendido que también en los rituales mágicos y ese tipo de cosas, también se tiene a la serpiente en una buena representación. Precisamente por el conocimiento, por la inmortalidad, por eso mismo. De hecho, sí es cierto. Y también como los brujos en aquel entonces eran reconocidos por estar en contra de la iglesia y todo ese rollo, lo atribuían a Satanás, que igualmente Satanás era atribuido a las serpientes, ¿verdad? Pues Entonces, fíjate cómo está representado todo en la cultura popular. Sí, cierto, ¿no? Entonces, al parecer el ser humano tuvo mucha fascinación con los reptiles en la antigüedad. Y de ahí los reptilianos. Y eso nos lo fue trayendo, exactamente, con el paso de los siglos. Seguimos teniendo presentes en nuestras culturas alguna imagen de alguna serpiente. De hecho, chéquenlo, seguramente... a lo mejor los incas, la cultura peruana. Todos tienen serpientes algo, ¿verdad? Siempre. Sí, o sea, váyanse al norte, al sur, o sea, de hecho creo que también los dioses nórdicos había alguien que tenía una relación con serpientes. Sí, creo que también. Sí. Bueno, no estoy muy seguro, es que creo que las serpientes más que nada, todas las regiones del Ecuador, todo lo que viene siendo un ecosistema árido, ¿verdad? Que tiene desiertos y que tiene ese tipo de temperatura así buena para los reptiles, tienen algún dios o tienen alguna figura mítica relacionada con las serpientes o con los reptiles.
Pero si te vas muy al norte o muy al sur, eso ya no sucede. Fíjate qué curioso. Los dioses nórdicos, creo que ninguno está relacionado con serpientes. Creo que no. Pero fíjate también otro, güey. También me acuerdo ahorita, güey. En Ajá. Japón también creen en los... no, bueno, es que no es okama, es Ajá. algo parecido como kama o kamas, que son también como reptiles camas. acuáticos que se comían niños, según también, güey. Ok. Bueno, acuáticos. Acuáticos, claro. igual. De hecho, sí, Sí. la forma es como reptiloides raros, ¿verdad? De hecho, también leí algo interesante acerca de eso, acerca del Leviatán, por Sí. ejemplo, que se menciona en la Biblia. El Leviatán muchas culturas. El Kappa, ya me acordé, era el Kappa. Kappa. Sí. Ya. Los Ok, Kappa, Los sí. Kappa, sí. Que también Sí, está sí, en es Mario cierto. Bros. También los Kappas, que son Sí, también reptiles. que son como tipo, sí, o sea, como dragones acuáticos. Como raros, sí, exactamente. Sí. Bueno, ¿qué te decía? Sí, te estaba diciendo de Leviatán. Ajá. Leí por ahí que en algunas culturas representan al Leviatán como un dragón acuático, como una serpiente acuática, pero gigantesca. Gigantesca, ok. Porque dice el libro de Job que Dios era el único que podía ponerle un anzuelo al Leviatán y sacarlo del agua, ¿verdad? Ok. O sea, dando a entender que era un ser, una criatura sumamente, o sea, grande, ¿no? gigantesca, y que vive en las profundidades acuáticas, ¿verdad? Bueno, el Leviatán no es exclusivo de la Biblia. Okay. El Leviatán viene de muchas culturas antiguas. Y en algunas culturas antiguas los representan como un cangrejo gigantesco, Sí. como un pez gigantesco y otras como una serpiente gigantesca, ¿verdad? De hecho, no sé si viste la película de Atlantis, la del Imperio Perdido, la de Disney. Atlantis. ¿La viste o no? Creo que sí. Bueno, creo que sí. En la película de Atlantis se representa al Leviatán como un cangrejo gigantesco bajo el agua. Y de hecho, ese cangrejo... El que los persigue, sí, ya El me que acordé, los ya me persigue acordé, en el ya me submarino, acordé. ajá. Está bien chingón, ¿no? Bueno, ese cangrejo inclusive estaba hecho con tecnología, no estaba vivo. Era una máquina. Era una máquina. De hecho, Milo cuando ve su ojo, lo dice, o sea, dice, esto no es un ser, no es Un ser viviente. No es un ser viviente, Es un robot. es una máquina, ajá. Está bien cañón, ¿verdad? O sea, Sí. que representaba la tecnología de los Atlantes, ¿verdad? De Atlantis, ¿verdad? Sí, de la Que Atlantis. supuestamente tenían mucha tecnología. Pero bueno, entonces fíjate cómo las serpientes están en toda la cultura antigua y trascendió hasta estos tiempos. Qué cabrón. Entonces, sí. Entonces, el hecho de que los reptilianos sean seres reptiloides, precisamente, o sea, que estén relacionadas con los reptiles, con las serpientes y todo ese rollo, no se me hace tan difícil de creer porque está en toda la cultura. Está en nuestro psique humano de alguna forma relacionarlo directamente con las Y serpientes. quiero único creer que es una teoría de los 90 cuando es algo que se cree desde hace... Man, esto es antiquísimo. es una conspiración de hace Ajá. 20 millones de años o no sé cuántos de años. Mira, pues la civilización humana tiene aproximadamente como 12,000 años de existir. Ok. Porque Sumeria empezó en el año 8000, aproximadamente 8000 antes de Cristo. Ok. Nosotros tenemos concepción del 10,000 antes de Cristo como la época de las tribus. Ok. La época así, o sea, de cuando los seres humanos todavía vivían en tribus. Ujú. Curiosamente, en esa época, no se tiene conocimiento de que tuviéramos relaciones con las serpientes ni nada de ese rollo. Es O sea, imposible. eso ya empezó en la civilización. Cuando ya el ser humano se asentó en cierto lugar, Ujú. y empezó a hacer una civilización extendida y todo, y en un clima, pues, bastante bueno, ¿verdad? Que ya no hacía ni tanto frío, ni tanto calor, o sea, a lo mejor un clima tropical, ¿verdad? Cerca de los desiertos y todo, donde ya empezaron a hacerse presencia las serpientes. Es verdad. Ujú. Sí, cierto. Porque son de esos climas, ¿verdad? Como Entonces, quieras está o no, cañón. pues está muy interesante el tema. ¿verdad? Súper interesante, A mí me sí. encanta, güey, en sentido de ciencia ficción. Obviamente ya sabemos que no es verdad, pues nunca hemos Ajá. visto un reptil con dos Ujú. patas, ¿verdad? Que camina, ¿verdad? Mira, sería una fumada súper así de porro, así de Sí. 500 pesos. O sea, de que fuera real esto, porque a la máquina, si los reptilianos fueran reales, entonces tendríamos que cambiar mucha historia humana, tendríamos Ok. que ver de dónde vienen y todo ese rollo, y que a lo mejor estas culturas antiguas no estaban tan equivocadas al darle atributos divinos a un animal, ¿verdad? A una Ok, serpiente. ok. Ajá. Porque probablemente
no es por darle peso a la teoría, porque la verdad es que yo no creo en los reptilianos, la verdad. No, ni yo, o sea, simplemente ajá. es más interesante, ¿verdad? Se me hace muy interesante el tema y yo creo que proviene más que nada de esta concepción histórica, Okay. esta concepción cultural que tenemos de ellas desde hace miles de años, ¿verdad? Okay. Pero en sí, de ahí es de donde vienen. Está muy interesante, está cañón. Y qué bueno que lo que estudiaste te ayudó como a identificar todo eso desde antes, ¿verdad? Sí, está interesantísimo. Por eso es bueno que estudien historia, ¿verdad? Porque... la historia es fundamental, diría yo, para poder entender nuestra sociedad actual. Necesitas primero entender lo que pasó para saber lo que está pasando ahorita. Y más o menos para proyectar qué es lo que va a pasar en el futuro. Está bien cañón. Exacto, al igual lo que sí me movería la cabeza es que hubiera una parte de la Tierra que no conozcamos, como en este sentido cuevas, que haya seres que no conocemos, ¿va? No quiere decir inteligentes, ¿va? Pero sí me movería la cabeza que actualmente siguen descubriendo nuevas especies, ¿va? Pero estaría chido de repente encontrar una cueva que tenga miles de años y que haya seres inteligentes. De hecho, estaría chingón. Me resultó muy, muy interesante que mencionaste esa cueva. Porque tiene sentido, para poder que crezcan plantas se necesita luz solar. Sí. Ahora, en una cueva, por eso no hay plantas. Exacto. Hay hongos y hay algas, tal vez, que no necesitan luz del sol. Sí. Pero ya un ecosistema que se autosustenta dentro de una cueva. Ocupa a fuerza algo de luz. Pues necesitaría algo de luz. Para que haya plantas, haya agua, todo. Claro que sí. Entonces, solamente ciertas especies sobreviven en lugares donde no le dan ni un poquito de rayo del sol. Entonces sí es también difícil imaginarse una sociedad intraterrestre de donde provengan los reptilianos. De hecho, los animales que están ahí en esa cueva, muchos, porque hay mucha oscuridad, muchos son ciegos, güey. ¿Sí? Pues tiene sentido. Por lo mismo necesitan, que no ocupan... No necesitan ver. Se guían, yo creo, por movimientos y cosas así, pero sí, la mayoría de los de ahí son ciegos, ¿verdad? Los animales, más que todo lo que están en completa oscuridad, ¿verdad? Claro. Tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido, claro que sí. Pero en sí, pues esa es la gran historia acerca de por qué tenemos esa relación con los reptiles y todo eso. Y la neta, esta es una invitación que yo hago a toda la gente. Si les gustan estos temas y todo, estudien ciencias bíblicas, se van a desengañar. Hablen con Iván y completamente. Él los guía. Mira, yo no sé tanto de ciencias bíblicas, la neta. Pero la neta, o sea, sí es un tema súper interesante y yo creo que te desengañas de un chorro de cosas. Sí, porque conoces la historia desde muchos antes y dices, mira, esto se parece a esto se parece a lo otro, ¿no? Sí, y claro, como todo en la ciencia también, no caigan tampoco en el cientificismo, sean lógicos, críticos, sean críticos y tengan pensamiento científico. ¿Y qué es tener pensamiento científico? Es entender que la ciencia es falseable. ¿Y qué significa ser falseable? Significa que lo que conocemos ahorita, muy probablemente más adelante vamos a descubrir que no es verdad. Exactamente. Manténganse en la duda. Como cuando llegó la física cuántica que cambió todo, o sea. Sí. Dijeron, ¿cómo va a estar dos cosas en un mismo, en diferentes lugares, ¿verdad? Claro. Y la física cuántica dijo, mira, güey, aquí te voy, cabrón, ¿verdad? Claro, y sabemos que es verdad porque tenemos muchos objetos que funcionan con cuántica ahorita en este gran siglo que vivimos. Pero la neta sí, de hecho, quisiera lanzar esta pregunta, ¿verdad? Para ver si a alguien le interesan estos temas, busquen la respuesta. A ver qué tal. A ver qué tal. Fíjense, es en tema de ciencias bíblicas, ¿verdad? Échale. Bueno, se dice, según todas las religiones, o la gran mayoría de las religiones del mundo, de que están en una concepción cristiana, ¿verdad? Que los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. ¿Te acuerdas hace rato que según las ciencias bíblicas muy probablemente Moisés nunca existió? Bueno, ahí te va. Según el canon bíblico, según el canon de las iglesias cristianas, Moisés escribió el Pentateuco. ¿Qué viene siendo el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, ¿verdad? Okay. Bueno, no en ese orden, ¿verdad? Pero bueno. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Okay. El último libro de la Biblia, del Pentateuco, viene siendo Deuteronomio, ¿verdad? Okay. Donde se describe la muerte de Moisés, precisamente. En el capítulo 31 de Deuteronomio, según no mal lo recuerdo, es donde se describe la muerte de Moisés y qué pasó después de la muerte de Moisés. Okay. Bueno, aquí va la pregunta. Si Moisés escribió esos 5 libros,
cómo es posible que él haya descrito su propia muerte. Sí, cierto, está muy tonto, ¿no? O sea, Es como si yo escribiera mi autobiografía muerto. ahorita, a mis 32 años de edad, y luego yo escribo también cómo voy a morir, pero en tiempo pasado. A menos que Es haya como sido que- Nostradamus, no sé. No, fue escrito en tiempo pasado. ¿Cómo es posible que Moisés haya escrito su propia muerte? Sí, no, está. Bueno, está. Bueno, esa es la tarea que le dejo a la gente que nos está viendo y que les interesan estos temas. Estudien, Estudien. vayan, investiguen, no se queden con la respuesta del sacerdote en turno, de su pastor en turno. Vayan y estudien, investiguen por ustedes mismos, hagan sus propias ideas, piensen por sí mismos, no dejen que otras personas les Piensen por ustedes. piensen por ustedes, exactamente. Y todos estos temas que estamos dando precisamente también es eso. Sí. No se queden con nuestra explicación, duden. Sí, O sea, vayan y busquen, si no entendieron alguna palabra que dijimos, pues vayan con un diccionario, búsquenla, busquen información y todo eso. Ahorita, pues la verdad casi no investigamos este tema. No, en la tema verdad, no. de los reptilianos en sí. No, o sea, pero, más que todo yo quería dar como casos, ¿verdad? O sea, Ajá. de que avistamientos y así, ¿verdad? O sea, tampoco pero es como yo que- lo que leí me sonó muy parecido a esto y entonces yo lo enlacé, yo hice mis propias ¿Qué conexiones dijiste? lógicas. Aquí hablo de esto. Aquí hay algo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, esta es la hipótesis que yo tengo, Ok, ¿verdad? ok. Pero igual puede ser derrocada, ¿verdad? Sí, no sí. es una verdad absoluta. Sí. Entonces, yo los insto a que vayan y estudien, que investiguen, por ustedes mismos y todo, que no se queden con la explicación de su religión, porque en la gran mayoría de los casos, no te dan las respuestas que realmente son, basadas en lógica y basadas en algo palpable. Ok. Básicamente se basan en interpretaciones que encajen con sus otras ideas religiosas. Sí, exacto. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Entonces, pues no se queden con eso, ¿verdad? No se queden con eso y Ujú. investiguen, ¿verdad, Iván? Investiguen. Y pues bueno, raza, espero que les haya gustado el tema de los reptilianos. Aquí Iván desenmascaró todo, no existen, ¿verdad? Conclusión, no existen. No existen, ¿verdad? Pero bueno, Sí, a ver si después como quiera contamos historias de terror reptiliano, estaría chido, ¿verdad? Oh, sí, estaría chido. Estaría bien chingón. Ok. Pero bueno, raza, esto bueno. fue la Nebulosa Geek, espero que les haya gustado y pues bueno, vamos a estar subiendo un video cada semana, ya saben, y ya con un nuevo setup y todo. Sí. Y pues para que nos sigan viendo. ¿Algo más que quieras decir, Iván? Pues nada, ya, casi 2 horas de transmisión ¡A en la torre. madre, güey! Sí, nos echamos una buena plática. Sí, ya está. Bueno, raza, No, ahí pero estamos. pues- Saludos, Saludos, ahí estamos y esperen nuestros próximos videos. Ya está. ¡Ay, chócala! Chócala. Buen podcast, güey. Ándale.